Oye, yo tampoco Pero estaba, ¿eh? Pero antes no estabas y pasaba lo mismo. O sea que. Sí, exacto. No eres tú. Vale, igual no soy yo. Nada, seguro que están actualizando algo. Sí, además, no es segundo martes de mes. Estarán actualizando lo mismo que Microsoft. O habrán actualizado sus servidores y malamente. Escucha, acaba de cambiar el YouTube. Ya se ve nuestra pantalla. El Ya se ve. Balrog. Antes no se veía en YouTube. Vale. O sea, que parece que sí que está emitiendo, al menos en el directo de YouTube. Valcam Sí, estará no, ya se haciendo nos oye. algo. Yo Está se hablando, ve, se dice oye. que se ve. Ujú. Vale. Voy a intentar. Bueno, es que. Dice Joe Sheret, como diría Tom Bombadil, ¿has probado a apagar y encender? ¡Y se nos oye! Sí. ¡Hola a todos! Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Es verdad, buenas tardes. Nos oyen y nos ven. ¿Nos ven? ¡Hola! Pues yo no me veo. Claro, tenemos que explicarlo. Es que hemos tomado el podcast, hemos derrocado a Valcam y ahora estamos fundando aquí una república. La República Independiente de Moria. No, dice Helen que no se nos ve. Y Pablo añade, solo el audio y el Balrog de fondo. O sea, que se nos oye, pero no se nos ve. No se nos ve. Yo que me había puesto morritos rojos. Tampoco os perdéis nada. Yo me había puesto morritos rojos. Yo me había quitado el sujetador para... ¿Te habías quitado el sujetador? Que es maravilloso. Claro, no hay nada más liberador. Yo veo que la única chica aquí es Elena. Elena, dame la razón. ¿Verdad que no hay nada más liberador que quitarse el sujetador? Y encima me ha salido un pareado. Yo llevo mi camiseta de friki. ¡Ay, pero no la vemos! Ahí estará. Elena me da la razón, por supuesto. No sabéis. O sea, llevar sujetador es horrible, pero quitárselo es maravilloso. Eso os lo perdéis, muchachos. Los sujetadores. Para los que no me conocen, yo mido 1,96, soy rubio con ojos azules. Y ¡Ñame! Ricky, parece falso. Dice que si huele como un pato y grazna como un pato, ¿no? Me confundo mucho con John Cortajarena. Me lo dice mucho. Sí. Bueno, para todos los que nos oyen, pues eso, como habíamos comentado antes, estamos inventando la radio. Bienvenidos. Kiss FM. La peor musiquita de radio de la historia. Hombre, Radio Caracol tiene lo suyo, ¿eh? También. Pues sí. Vale, ahora creo que estamos ya todos. Hombre, ahora sí. Hombre, te habíamos derrocado, pero bueno. Sí, ya he visto. Bueno, perdonad los problemas técnicos. A ver si para el próximo episodio lo podemos solucionar. Esperemos que sí. Si no, pediremos que nos devuelvan el dinero. Bueno, pues vamos a empezar con las presentaciones. Tenemos por aquí a Laima. ¿Qué tal? Que repite. Bienvenida. Hola, pues muy contenta de estar aquí de vuelta. Y con mucha bilis. Hoy hay que repartir de todo, lo bueno y lo malo. Hay que repartir lo bueno y lo malo. Sí. También tenemos por aquí a Meldatar. ¿Qué tal? Ya se ha enganchado también. Hola, muy buenas noches. Estamos aquí en Radio Fan Kingdom. Cuando son las 21, con las 9:48 de la noche, las 8:48 si nos escuchas desde Canarias. Muy bien. Tío Ganji, bienvenido. Bien hallado. Yo creo que a algunos agradecerán que no se vea la imagen porque... Habla por ti. Claro, para lo que hay que ver, pues bueno, en fin. Nada, aquí ilusionado de tener a los compañeros, a todos los amigos. Hoy que nos hemos reunido un montón, no funciona la imagen, pero bueno, otro día será. Hoy que estrenaba yo camiseta del Señor de los Anillos, hoy que había puesto aquí el logo delante del micro que me quedaba súper mono, no hay nada que hacer. Pero, si se ve la imagen esta del Balrog, ¿no cambia nada si le das a eso de la escaleta esta de entrada? Ya lo he intentado y nada. Nada. Bueno,
También tenemos por aquí a Ginit, el enano de Recre Guía. ¿Qué tal, Ginit? ¿Cómo estamos? Pues en casa, en Cazadum, ahí lo tenemos. Bien, bien. Sí, bueno, si me pudierais ver, aparte de, como he dicho antes, rubio, ojos azules y 1,96 m, veríais que estoy visiblemente enfadado. Ya imagino. Hay que tener un poco de todo, Bueno, y también tenemos aquí a Telchar, otro enano de, no sé si Cazabdum. ¿Qué tal? ¿Jorge? No lo oigo. No. Ah, sí, ahora sí. No, yo no. No, yo tampoco. No. No, le he oído un trocito nada más y ya está. Sí que se oía. Sí. Teljar de Nogrod, claro. Sí. Bueno. Ha acabado demasiado hondo. Intenta salir y entrar, Jorge. Mientras voy a presentar a toda la gente que tenemos por aquí. Mis disculpas otra vez, no nos podéis ver, pero estamos aquí, no os preocupéis. Tenemos a Dalek el Exterminador, que tampoco nos falla. Buenas noches, Pablo Nicolás. Ignacio Llopis. También tenemos La Forja. Eso soy yo. Letras. Mira, eso sí que se ve. La madre que los parió. Ay, mira, eso se ve. Eso soy yo. Que me he cambiado la piel. Anda. También tenemos por aquí a Francisco Javier. Muchas gracias por estar por aquí. Por supuesto, a Elena Micelén. ¿Qué tal? Bienvenida. Joe Chérez, qué menos, claro que sí. No puede fallar tampoco. También tenemos a Juan Rivets Cortés. Streamlabs, que es lo que a la que les estamos pagando, no lo voy a mostrar. No, señor, me niego. Hoy no funciona bien esto. Vale, creo que no me dejo a nadie. Y si no, os volvéis a escribir y os presento y lo que haga falta. Bueno, hoy vamos a hablar del último episodio. Antes que nada, quiero deciros que por favor darle me gusta. Ojalá fuera el último. No sé, malos. No, pero no me quedo. Ay. Mira, también tenemos por aquí a Johnny Sartuk. ¿Qué tal? Aguante Gandalf, sí. Sí, grande elf. Dulce música para mis oídos. Tranquilos. Decís Algo para alguien barritar por ahí. A mí esto me duele mucho. Yo el momento Grand Elf. Pues ya. Ya llegaremos. Yo no voy a hacer lo del otro día, que ahora sé que hay orden aquí. Creo que vamos en ese punto creo que vamos a echar pestes todos. O sea que sí, vamos a llegar. Esto ya se hizo, se llamaba Hold the Door y ya estaba bien hecho. Entonces, ¿para qué tocas? Sí. Además, lo dijo J hace 2 o 3 episodios. J lo dijo hace 2 o 3 episodios, lo dijo. Sí. Vale, recordar, darle me gusta, por favor, seguirnos, muy importante para nosotros, muy importante. Y deciros, como hemos anunciado en las redes sociales, que hoy vamos a sortear un broche de Lorien, de élfico, por supuesto. Nos lo ha traído la misma Galadriel aquí al podcast. No puede salir, tenía prisa, había quedado con su novio Elrond, pero bueno, no lo sé. Y nos ha dejado el broche y luego en algún momento del programa pararemos la grabación y diremos, bueno, tenéis que hacer esto para ganaros el broche. Y quien lo haga el primero, pues él se lo gana, ¿de acuerdo? Bueno, ¿quién quiere empezar con la serie? Venga, piénsate. ¿Podemos acabar con ella? Aún nos quedan 3 temporadas, 6 años y 18 capítulos. Así que... No, 18 no. 24 capítulos. Así que... No, escúchame. La última temporada van a hacer más capítulos seguro. O sea, lo puedes tener clarísimo. Bien. Deberían. Vale. Lo que deberían sacar, y esto lo digo ya, ¿vale? Es la edición extendida de Los Anillos de Poder, porque estoy seguro que está. Sí, no, porque aquí falta metraje por todas partes. Sí. Lo que deberían sacar es una serie de Los Anillos del Poder con todo el metraje de Murphy Clark
para que echemos la bilis, pero bien echada, ¿sabes? O sea, como purgante. Muchacha. Yo estoy segura de que ella se esfuerza. Estoy segura. No, pero sí, a ver, que a mí la chica no tengo ningún problema con ella. Seguramente hasta será buena actriz. Pero es que no hay por dónde coger. 100%. No hay por dónde cogerlo. Sí, me pasa y ya te digo, no quiero ponerme tampoco muy canónico, pero que empecemos con que sea Durin III el que descubre el Balrog. ¿vale? Bueno, el sexto, ¿qué más da? Es un número. Sí que hay 1000 años de diferencia, si no pasa nada, hombre. Mira, yo eso es de lo que menos me duele. Es Durin, pues es un Durin y es el mal de Durin. No, pero bueno, independientemente de eso, que es a lo que o es iba. Blandin. Dios mío, Melatar, vete a la cama. Lo siento. Blandin es como yo voy al váter después de ver la serie, muy Blandin. Después del momento escatológico, ya no entro en que sea Durin VI o Durin III, ¿vale? Te pasas toda la primera temporada diciéndole a tu hijo que no voy a excavar ahí, cabrón, que no quiero, y de repente te vuelves loco y tú vas a excavar más que nadie. Claro. Si es que se dan patadas ellos solos, o sea... Pero el anillo. Claro, pero... Sí, el anillo... Es el anillo. Eso ahí el anillo. Es lo que tiene el anillo. Vamos a ver, canónicamente... ¿Vale? Vale, no es este Durin, pero canónicamente pasó eso. Los anillos, el anillo de poder de Durin hizo muy... Exacerban la codicia de los enanos, porque es el único punto débil. Y los enanos cavaron demasiado hondo. Y esto es lo que le pasaba a este. Este no quería cavar y en el momento que se ha puesto el anillo... empezar a ser codicioso y a decir, vamos a acabar y vamos a acabar a saco. Y antes no quería entrar en la de esto del Mithril porque la cueva estaba, cuando cavaban por ahí, estaba la cosa que temblaba demasiado. Y en cuanto se ha puesto el anillo, ha dicho, no, vamos a ver, vamos a saco con ello. Y ahí que se ha ido. Y es normal, entre comillas, es normal porque lleva el anillo. Y es por eso por lo que va en busca del Mithril y acabar cada vez más hondo para recabar todo el Mithril posible. Que menuda beta o conjunto de betas más brutal hay allí dentro, en esa cámara que convenientemente iluminada, no se sabe muy bien, habrá, no sé... en la cúspide de la montaña habrá un hueco y entrará por ahí la luz o algo. Porque no, han puesto iluminación LED abajo. Han puesto iluminación LED abajo para que se vea bien la cueva. Vale. Vamos a ver, se tiene que ver, porque si no te ponen, cuando estás en Moria, pues nada, pues te ponen la pantalla negra y solo escuchas el sonido como nosotros ahora mismo estamos, escuchamos el sonido y ya está. No, sí, hombre, pero... te tienen que poner luz y el Mithril está ahí. ¡Oh, Dios, qué pedra, Pablo! Sí, el Balrog mola. Sí, yo también lo he leído. Sí. Esto es brutal. Pero no me digáis que esta escena es épica. Es brutal. Sí. Es lo absurdo. mejor de todo el capítulo. Es absurdo. ¿Cómo que absurdo? Papá, con lo que yo te quiero, papá, vuélvete bueno otra vez. Venga, hombre, por favor. O sea, ¿qué clase de comportamiento de un enano va allí, le quita el anillo y se acabó la historia? Fuera, fin. Pues a mí me parece lo mejor del capítulo. Pero la trama de los enanos me parece impecable, vamos. Y me parece muy bien llevada, los diálogos, pues eso, cuando recuerda tal, cuando era un niño, no sé qué, y luego me dejabas ganar, no, hacías como que me dejabas ganar en el pulso, y su hijo le dice, te lo ruego, y el otro, un enano no debería rogar nunca, o debería suplicar nunca, o sea... Efectivamente, ni debería decirle, por favor, quítate el anillo, va y se lo quita y se acabó la historia y ya está. Por un enano que sea. Le amenaza con cortar la mano cuando entra. Le amenaza con cortarle la mano. Dice, si no te quitas el anillo, te corto la mano. Y el otro le dice, tienes valor para blandir un hacha, pero tienes valor para usarla contra. Pero es que, y el otro dice, pues no, eso pues es porque los guionistas son ingleses. Pues si fueran españoles dirían, que no hay huevos y se queda sin mano.
Pero entonces estaríamos hablando de Torrente. A ver, la relación que han construido en las 2 temporadas de padre e hijo a mí me ha gustado mucho. A mí me ha gustado. Y cómo lo han llevado y cómo sufre su hijo con la locura que va consumiendo, la locura de codicia que va consumiendo su padre. A mí eso me ha gustado. Y esa redención última que al final tiene que ver un Balrog en todo su esplendor, Durin. ¿Uy? Hemos perdido un Ganji. Sí, se nos ha perdido. Miguel Ángel. Tampoco, hemos perdido todo para andar. Bueno, pues poco a poco nos vamos callando. Está fallando la transmisión a lo bestia. Sí, ¿verdad? Pero bueno, lo sentimos mucho, pero vamos a intentar... Que sí que el momento pelea del Balrog está guay, pero otra incongruencia que me parece es que el Balrog está abajo del todo en la caída de... Más para abajo no se puede... Y 30 segundos después está en la parte de arriba de la montaña repartiendo de hostias. Porque va volando. Pero porque sube clavando la espada en las paredes, ¿no lo has visto? Claro. A ver, no te enteras, ¿eh? Vale. Y tiene alas de humo. Tiene alas de humo. Mira, lo de las alas yo me pareció... Se teletransporta. A mí me gustó. Tiene teletransporte el Balrog, vale. Pues claro. Hombre. Vale. Están allí un rato admirando el mithril, pero un rato. Vamos a ver. Durin se queda... ¿Y no ven venir al Balrog? No, sí que lo ven venir cuando empieza a iluminarse aquello, porque está abajo. Sí, lo ven, que es cuando se quita el anillo. Y está en un precipicio. Y se ve como poco a poco se va iluminando aquello. Y cuando lo ven, está ya ahí en pleno apogeo. Oye, madre de Dios. El plano ese final, el que tenemos aquí de fondo. Lo mejor de todo el capítulo. A Snyder con esa cámara lenta que va saltando. Y la música que... Sí, momento épico y exactamente. Iba precisamente a decir eso, el acompañamiento musical en esta escena es brutal. La banda sonora de toda la serie a mí me encanta, ¿eh? Sí. Si la serie estuviera a la altura de la banda sonora... No estaríamos hablando como... Palabras mayores. Sí. Pero vamos, yo creo que esta escena justamente... Otras escenas del capítulo te daré toda la razón, pero esta escena yo creo que no tiene ni un solo pero. Es que no puede tener ni un solo pero. Es que es una auténtica pasada. Pero es que a ver, que sí, que es muy épica y queda muy bien y tal, pero es que los enanos son orgullosos y las cosas no se piden por favor, se hacen y se piden o se hacen o sea, y sobre todo la familia real, es decir, que Durin IV vaya a decirle por favor, quítate el anillo, no tiene sentido para mí, o sea, hablo para mí. Yo sí que lo veo como una... Ten en cuenta dos cosas. Lo primero, que es su padre. Y lo segundo, que es su rey. O sea, él es príncipe, él es su rey. Aunque no fuera su hijo, él es su rey. Y como rey se lo tiene que pedir. Pero es que no solo es su rey, es que aparte es su padre. Pero, y un padre al que admira muchísimo. Pero bien. Sí, perfecto. Pero ¿tú has visto el capitán de la guardia cómo le habla al príncipe? Y es el príncipe. O cómo le habla al rey incluso, tío. Sí, pero es un príncipe un poco caído en desgracia, porque su padre lo ha repudiado y reaceptado varias veces. Sí, pero bueno, sigue siendo su príncipe. Para mí, yo hablo desde mi experiencia. Sí, estos son opiniones, claro. Los enanos no piden por favor nada, vamos. Toman lo que es suyo. Ya, bueno. Que es un poco lo que hace Durin padre, pero yo es que Durin es exactamente. Un enano más especial. Además es un enano con una amistad muy cercana con un elfo, que eso solo se ve en Narvi con Celebrimbor y porque comparten en común una pasión. Pero realmente Elrond y Durin no tienen ninguna pasión al nivel de Celebrimbor y Narvi entre ellos. Ellos es amistad genuina porque sí, porque te quiero. Y a mí eso, me parece que ya es un enano diferente. Pero que, quiero decir, el meter mucha amistad entre enanos y elfos le hace perder valor, por ejemplo, a la de Legolas y Gimli, que es tan extraordinaria por lo raro. Si empiezas a meter tanto... Sí, pero
Tolkien dijo que entre los enanos de Moria y los elfos de Eregion hubo una gran amistad por el tema de que eran artesanos, los dos, y hubo una gran amistad entre el pueblo. De hecho, está ahí las puertas de Moria. Sí. Que están hechas, además por... Pero claro, escúchame, con Lindos no podían ser amigos porque le robaron la mesa. Exacto. y muy bien robada. Ostras, ese gag a mí me pareció divertido, ¿eh? Cuando Durin les roba la mesa porque Disa quiere una mesa nueva, me pareció muy divertido. Hay que reconocer que esta trama para mí es la única salvable de la serie en general. Pero el momento ese en que Elrond sabe que le está vacilando Durin cuando se lleva a la mesa, la mirada cómplice que hay entre los actores, ya no solo en los personajes, entre los actores y tal, es que esa escena tiene una fuerza brutal. Está súper chula. Sí, es lo que te digo, que no es una relación normal. Normal en cuanto a que no sigue la norma. ¿Sabes? Me refiero a eso, es una cosa excepcional. Luego otra amistad tan fuerte se da ya Gimli, o sea, en el futuro se dará Gimli y Legolas, pero eso es muchos años después, depende de lo que hagan los señores de Amazon, pero bueno. Y luego Celebrimbor y Narvi, y yo creo que es más bien un respeto que entre Celebrimbor y Narvi ya no es admiración una mutua. amistad, sino exacto, el respeto por tu arte y la admiración por tu arte. Exacto. Efectivamente. A mí, por ejemplo, de esta escena, lo único que me hace torcer el morro es el rey se quita el anillo, ¿vale? Sí. Se redime, lo deja y le dice aquello de nunca te dejé levantar la mano, eras tú el que te había... Eso sí, eso es bonito. El que te hacías más fuerte. Perdóname, Rey Durin, o sea, ya le dice rey. Y entonces va a por el Balrog, le pega el hachazo, choca hacha y espada de fuego, ¡pua! Está la explosión y el anillo sigue estando en el suelo donde la ha dejado. Después ya lo veremos más adelante en el final, que el anillo está junto a los otros anillos. Sí. Entonces... Durin lo ha cogido y lo ha puesto junto al resto de Pero anillos. si se ha derrumbado todo, ha hecho kazum. El anillo ha saltado las más. Escúchame. O como diría ha hecho capush. Estamos a lo que le pasó al actor que hacía de Samuel Tarly en Juego de Tronos. La anécdota que contó el muchacho, que un fan le paró por la calle en Londres, creo que era, y le dijo que la serie no era creíble porque después de haber estado al norte del muro y pasando penurias, seguía estando gordo. Dice, vamos a ver, hay dragones, hay zombies helados y te sorprende. O sea, hay un monstruo de fuego y sombra, ¿sabes? Sí. Hay un monstruo de fuego y sombra y tal, y te sorprendes porque el anillo está ahí después de una explosión, pues una más. Pero es eso, el anillo debía, o sea, se derrumba todo, el anillo debía de estar ahí sepultado, que esté en el, no sé, o igual explota y entonces de hecho, también se va el anillo hacia afuera. Chicos, una cosita, repetir que estamos teniendo problemas técnicos, estamos entrando, estoy como loco entrando y sacando a la gente porque es que no me deja hacer otra cosa. Tenemos también por aquí al Darion, perdón, ¿qué tal? Bienvenido, solo se te va a escuchar. Buenas noches. Hola, buenas. Muy buenas. Hola, Darion. Buenas. A ver, hoy da lo mismo que se te pare la imagen. Sí, hoy estamos. Pues mira, ya se la ha parado porque estoy viendo yo sí que os veo y él ya se la ha parado. Por eso estoy aquí, porque como veo que hoy no se ve nada, así estamos todos en igualdad de condiciones. Así sí. ¿Así? Escúchame, ojalá no hubiéramos visto nada. Oh, por Dios, qué dolor. Totalmente. Por cierto, ¿quién eres? Porque como no se ven los que están participando, a ti no te tengo ahí fichado. Tenemos por aquí a Ginny Tenano, que es de los chicos de Recre de Guía, pues que encantado. se ha pasado por aquí.
Vale, bueno, veo que aquí estáis hablando de eso hace poquito, que lo he visto en YouTube, que estáis hablando de la inmolación de Durin, ¿no? Contra el Balrog. Sí, efectivamente. Que es la imagen de fondo, lo único que se ve en YouTube es la inmolación. Efectivamente, esa. Sí. Nada, a mí me parece eso, o sea, un suicidio absurdo, sinceramente. Ya está. El Balrog queda muy mono, sacarlo, ¿vale? Pero bueno, ya está, que lo veo absurdo a la escena. Tirarse contra el Balrog con el hacha, en plan épico, yo lo veo absurdo, totalmente. Para salvar a su hijo, aunque sea. No. Para entretener al otro que tenga algo que hacer. Es una especie de redención por la sí, locura. Es una redención. Totalmente. Bueno, para mí es un suicidio absurdo, ya está. Sí. Bueno, yo cuando vi la escena sí que pensé que el anillo se perdía. Sí. Y eso... Yo también. Claro, yo pensé... el primer anillo enano en perderse. En la tercera edad no recupera todos los anillos enanos, recupera los que no han sido destruidos, porque dice, algunos fueron destruidos por fuego de dragón. Sí. O por fuego de Balrog, no se sabe. Si como decía Meletar, si luego salen los 7 anillos juntitos, otro fallo de récord. Sí, a mí me parece que en la última escena de Moria salen los anillos y el de Durin sale en medio, con el pedrolo. Sí, muy claramente. Además, ya os digo que he visto el último capítulo justo pues, ahora y se ve claramente. Sí, un poco chungo. Y también me hace mucha gracia que, al igual, Laima dijo la semana pasada que Durin, la corona de Durin antes le parecía más metálica y cada vez parecía más oro. Si os fijáis, cuando enfocan el anillo, el rey Durin tiene hasta las uñas doradas. Sí, me quedé muy Tiene hasta las uñas de oro. Sí, es verdad. Es que todo lo que es nivel estético de esta serie es una maravilla. Es brutal. A nivel estético es una maravilla. A nivel de guión la cosa hace aguas, pero a nivel de estético... se dio cuenta mi mujer y dijo, ¿las uñas las tiene pintadas de dorado? Claro. Sí, digo, claro, es que de oro. Claro, oro pero puro. Es que a nivel estético, por lo menos que el dinero que han gastado a nivel estético se note, por Dios. O sea, esa parte de... Pero es que ¿en qué se ha ido el dinero? ¿Eh? ¿En qué se ha ido el dinero? Porque en currarse los guiones, no, desde luego. Por eso te lo digo, se tiene que ir en algún lado, por lo menos la parte estética que cumpla un poco. Y en investigación tampoco. No. Todo lo demás falla. Hombre, a investigación, ahí están las alas. Si no. Víctor, ¿has visto lo que te he mandado? Barro tiene alas, no tiene alas. No tiene alas, al final. No. Balrog tampoco, ¿eh? Tiene alas. Tiene alas de sombra, planea. Es lo que a mí me mola. Alas unas de sombra. Alas como de humo, ¿no? Sí, son como de humo, sí. Bueno. De humo. Sí. ¿Pero sirven para algo? No me queda claro. Estéticamente molan un montón. Si te pero fijas, claro que sirven no para vuela, llenarlo todo de humo. Planea un poco. Sí, parece para planear. No parecen muy a ver, yo lo he visto un poco torpe, ¿no? Porque iba como rebotando ahí por las paredes de la mina, ¿no? Sí, era torpón. A ver, llevaba como 3.000 años dormido. O sea, a lo mejor es porque se levanta de la siesta. El jet lag de Khazad-dûm es lo que tiene. Claro, hombre. A lo mejor se va creando y se va conformando hasta que llegue la tercera edad, que ya estarán las alas perfectamente hechas. No es por nada, pero llevamos, entre los retrasos técnicos y tal, pero son 43 minutos ya con... Sí, vamos a ir avanzando, por favor. Pero si es que es lo único que vale la pena. Vale, yo de la siguiente escena, que es la de Gandalf contra el mago oscuro, pregunto, ¿para qué te pasas toda la segunda parte diciéndole al chaval calienta si no lo sacas? Es decir, que ha estado en pantalla 33 segundos el mago oscuro, ¿para qué? Un poco más. Una preguntita que os hago a los más entendidos. El enmascarado que mata el mago oscuro posiblemente será Sauron, viendo que el otro es el gran elf. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes estos personajes? Porque parecía que tendrían algún papel importante. Un MacGuffin. No, pero habla de ellos como que estaban marcados y no quiere mostrar su cara en algún momento. Yo creo que es inversión de Amazon. Hasta donde eso es el showrunner que quería salir en la serie. Exacto. Pues se supone simplemente que son habitantes de Run.
el que mata dice que sus antepasados eran reyes. Entonces, cuando dice mis antepasados eran reyes, yo digo, ya está, un Nazgûl va a ser este. Le van a dar un anillo, pero la Pues casca, o sea, que Ya. no este no va a ser, pero igual Alguien de ese pueblo. alguno de ese pueblo, igual más adelante, pues le dan un anillo, porque hay que recordar que un Nazgûl se saben 2 nombres, seguro. Bueno, 2 nombres. Está el rey brujo y está el único nombre que se conoce es Khamûl, el oriental. Entonces, el oriental, sí. Debe ser pues de por allá, de Porrún. Entonces yo supongo que será de ese pueblo que, pues eso, pues algún rey de ese pueblo que les darán un anillo. Pero esa trama la han sugerido y apenas han definido nada, no le han dedicado tiempo, no salieron las sacerdotisas, salió el mago oscuro, que tuvo como 4 palabras en 2 capítulos y ahora en esta pues tenían que cerrar de alguna manera. A ver, a mí sí que me ha gustado pues cómo utiliza la labia, ¿no? Eso recuerda un poco a Saruman. Y se supone que los Istar pues van por ahí, saben utilizar el lenguaje para persuadir y tal. Bien, eso está bien traído, pero en fin, toda la trama en sí, claro, es bastante prescindible. Claro, es absolutamente prescindible. Eso es lo que... de hecho, la pregunta que tengo apuntada aquí en el pequeño guión que me he hecho es que ¿para qué? ¿Sabes? Esa es mi pregunta. ¿Has puesto esa trama con ese personaje? Para que Gandalf encuentre la vara. Vamos. Pero es que podían haber hecho exactamente lo mismo, ahorrándonos minutos de metraje, quitando toda esa parte. Exactamente lo mismo. Sí. O sea, lo único que a lo mejor... ¿Sigo? Sí, sigue. Lo único que a lo mejor no se podría haber salvado como se ha salvado, que no me parece una salvación, es el momento en el que los guerreros estos tienen a las pelosas a punta espada y entonces aquel coge el mago oscuro y mata a uno de esos. Bueno, pues entonces, ¿de qué otra manera puedes salvar a las pelosas para que Gandalf piense que molas mogollón y que quieres a las pelosas? Pues no lo sé, tío. Yo qué sé, que se las intente comer un oso. No. O sea, no. Caca. Escucha, te sacas un Balrog de la mano y ya está. Te sacas el barro y no te voy a decir de dónde, que estemos en público. ¿Sabes? O sea... hay una cosa que dice el mago oscuro, dice, la piedad no derrotará a Sauron. Y es exactamente el contrario. Exactamente el contrario. Es que yo creo que ese mago oscuro no sorprenda que nos saquen a Saruman de ahí. Sorprenda. Porque tiene así 2 mechones canosos en la barba y tiene labia y dice... Uy, y los demás son muy predecibles. Es un personaje muy ladino. Dejémoslo ahí. O sea, vamos a ver, yo no quería y estaba en mis 13 y no quería que el extraño fuera Gandalf. O sea, yo estaba en mis 13 con que era un mago azul. Y este era también un mago azul, el mago oscuro. Bueno, me han dicho que es Gandalf. Yo sigo diciendo que él dice que es Gandalf, pero que en realidad es un mago azul en la intimidad. Y de ahí ¿En la intimidad? ¿Cómo funciona eso? Es un mago azul en la intimidad y ya está. Vamos a ver. Él cree que es Gandalf, pero es que aparte... Vamos a ver. Pero es que aparte, es que ¿cómo me dices que es Gandalf por Grandalf? O sea, si es que no viene de ahí la palabra Gandalf. O sea, vamos a ver, Gandalf viene de el elfo de la vara. Gandalf. Sí, lo de elf es de elfo, pero lo de Gand es de vara. Es el elfo de la vara o el elfo del bastón. No me digas... O el tío la vara. Claro, el tío la vara. No, pero es que... Claro, ahí estamos. Pero es que viene de ahí. O sea, lo que es el nombre de Gandalf quiere decir eso.
el elfo de la vara o el elfo del Mira, bastón. casi mejor esto que han hecho, porque viendo lo que han hecho los de Amazon con ese tema, que lo llevo rematadamente mal, es lo que peor llevo de este capítulo, y llevo muchas cosas muy mal. O sea, me acabas de recordar al momento Simpson, de los Simpson de golpe de remo. Digo, son capaces de ponerle el elfo de la vara porque va a varazos con las peñas. Pues mira, este es el elfo de la vara que viene. O sea, golpe de remo, golpe de vara. Pero a todo esto, vale, pues me han hecho eso, pues los odio por ello y ya está, y no pasa nada, ¿vale? ¿Qué le vamos a hacer? Pero a Saruman no, o sea, me niego. Y me niego por muchas cosas. No, o sea, no puedo entender que no es, o sea, lo primero, en el Hobbit, bueno, lo primero de todo es que Saruman no es malo. Exacto. Saruman es bueno y después se corrompe. Por lo tanto, ahí debe ser bueno. Y ahí, aunque le ha intentado camelar un poquito al extraño, me niego a decir Gandalf. aunque le ha camelado al extraño, se ve que es malo a la legua. O sea que no puede ser Saruman por eso. Y lo segundo que dijimos, bueno, acaba. Y lo segundo, en el Señor de los Anillos, Frodo, hay un momento que están Frodo y Gandalf hablando. Y Gandalf le comenta a Frodo le habla de Saruman, ¿vale? Y Frodo le dice, ¿Saruman? Y no conozco a ese. Y le dice, es normal que lo conozcas. ¿Por qué no lo conozcas? Porque él no ha tenido nunca ningún contacto con hobbits. Por lo tanto, no puede ser. Es que no puede ser. Vale, por esa teoría pero no puede ser Gandalf que no llega el meteorito, no jodas. No son hobbits, que son pelosos. Es lo mismo. Por aquí Pablo Nicolás nos dice que no es Saruman, sino que es Aberforth. Aberforth. Bueno, no conozco a Aberforth. Aberforth es el hermano pequeño de Dumbledore. Claro. Vale. Hablábamos hace un par de directos de si volvería Tom Bombadil, ¿vale? ¿Os acordáis? Sí, es verdad. Pues ha vuelto Tom Bombadil simplemente para que se dé cuenta de que es Para cantar. Para decir... prueba. Pero no os adelantéis, que estáis adelantando cosas. Sí, es verdad. Lo único que me gusta de esta escena es que al principio, cuando habla de Manwë, dice, Manwë prometió que vendrías, ¿vale? Y dice, ahí es cuando dije, vale, sí, va a ser él, va a ser Gandalf, porque Manwë es el que manda a Olorin, que es Gandalf, a la Tierra Media. O sea, lo primero, cuando los Valar van a mandar a los magos, a los Istari, ¿vale? Piden, digamos, voluntarios y que los primeros que dan un paso es Curumín, que es Saruman. Y Alatar. ¿Vale? Ajá. Y entonces Manwë dice, ¿y dónde está Olorin? ¿Vale? Que es Gandalf. Y dice, tú te vas para allá. Y dice, no, que yo tengo miedo a Sauron. Y dice, pues por eso mismo, porque tiene miedo a Sauron. Y entonces Curumín pilla a Radagast, ¿vale? Y Alatar se lleva a Palandor, porque es su amigo. Entonces, yo pienso que igual el mago oscuro es Palandor, el mago azul. Quiero pensarlo. Tú estás con los magos azules, ¿eh, amigo? No lo vas a arreglar. Sí. Dale las vueltas que quieras, que no lo vas a arreglar. Quiero que sea el mago azul. Quiero que sea el mago azul y ya está. Claro, yo quiero que cancelen la serie, pero no va a ser. Y aparte que lo tengo por aquí, en los cuentos inconclusos. A ver, espérate, que lo tengo. Dice, porque Yavanna se lo pidió y que Alatar escogió a Palandor como amigo. Y este dice mucho, viejo amigo, yo creo que el mago oscuro se cree que Gandalf es el otro mago azul. Y entonces dice, oh, amigo mío, si somos casi familia, si tú me convenciste a mí para que viniera al oeste, le dice.
Sí. Porque se cree que el otro es Alatar. El Gandalf se cree que es Alatar. Entonces... ¿Tú te das cuenta que sigues emperrado en que haya mago azul y que sea este hombre? Que por eliminación Es que tiene que haber. Vamos a ver. A ver, hay dos y estoy son 5. O sea, quiero decir, no, estadísticamente es fácil. No me hagas decírtelo, Bundy. Pero ¿sabes? ¿tú sabes por qué estoy tan emperrado? ¿Por qué? Porque era tan fácil hacer las cosas bien. Era tan tremendamente fácil hacer las cosas en bien. esta trama y en otras y en todas las demás. Y contar algo interesante lo tenían tan fácil y es que lo habían hecho genial para que Gandalf, el extraño, fuera un mago azul y el otro fuera el otro mago azul. Y no hay nada escrito. Pero es que eso habría sido un plot twist. Y estas personas... Bueno, no sé si te has callado o te has quedado mudo. Se ha cortado el sonido. Se corta el sonido. Aquí. Ya. Pues yo no lo oigo, Meldatar. ¿Sí? Ahora sí. Ahora sí. Vale, de acuerdo. Pues eso, pues por eso estoy tan emperrado y por eso me da tanta rabia, porque era muy fácil el hacer las cosas bien y contar algo interesante. Porque es que es eso, es que no hay nada escrito. Podían contar lo que hubieran querido. Pues tienes que empezar a asumirlo. Poco a poco. Poco a poco. Lo he visto esta semana el capítulo. Poco a poco iré mascando. Chicos, ¿ya sabes lo que pasa? Sí. Solo un último detalle. A mí lo que me ocurría con el extraño y que tenía clarísimo, que además cada vez que Meldatar y yo hemos coincidido, él estaba emperrado en que era un mago azul y yo estaba emperrada en que era Gandalf. La única razón que yo tenía para estar 100% convencida de que era Gandalf es que Halbrand era demasiado evidente que fuera Sauron. Sí. Era tan evidente que era Sauron que cuando lo fue me decepcionó, porque era un... Tío, es que no ha habido ningún plot twist, no, o sea, no has jugado conmigo. Yo estaba dispuesta a jugar, estaba dispuesta a dejarme engañar y a decir, wow, pues ostras, yo pensaba que era Sauron y ahora resulta que es San Pito Pato. Pues no. Que el juego pierda la gracia. Exacto, ha sido tan evidente. A mí me habría hecho gracia. A mí me habría hecho gracia que hubiera sido Galadriel Sauron, porque... Pues es eso, es que veo que pero uno de los nombres que recibe Sauron es el náufrago, y al tío lo encuentra en un naufragio. Es que es blanco y en botella. Toma, ahí pues lo es tienes. que es eso, quiero decirte, no juegan con nosotros, nos dicen... Si sospechas que este va a ser Sauron, es Sauron. Si sospechas que este va a ser Gandalf, es Gandalf. ¿Lo twist? No. Es evidente. Claro, ya está, puedes apagar la tele. Primera escena del hombre del meteorito, se cae al suelo y se pone a dibujar la runa de Gandalf por todas partes. Dices, pues tío, podía ser menos evidente. Pues eso, es demasiado evidente. Podía ser menos evidente. Pero era la runa de Gandalf al revés. Ya, escucha. Podría ser Alf Gandalf. Elfgrand. No. Bueno, en esta escena, no sé si tendrá algo que ver o algo. Si cuando se derrumban las montañas, que es una de las visiones que tiene, ¿vale? Cuando se van los pedruscos, están las estrellas que él ve. Sí, que él buscaba y que son su runa. Sí, exacto. Sí, exacto. ¿Pensáis que lo que tenía que ir al oeste, o sea, al este, era para salvar a los, bueno, salvar o joder el pueblo de los fuertes? O sea, salvar a los fuertes, digamos, del este, y que los fuertes se fueran a buscar la comarca. Abandonen Fraggle Rock, ¿no? Exacto, que abandonen Fraggle Rock. Igual sí. Un lugar excavado en la roca, sí. Bien visto. O sea... y no encontrar a Tom Bombadil, sino encontrar a los fuertes y que se fueran a los fuertes a buscar a los salvos, y los salvos ya todos juntos, cogiditos de la mano, ir a buscar a la comarca. Está planificando a largo plazo, porque cuando funden la comarca, eso dará pie a que los Bolsón existan. Sí, claro. Nori encontrará un novio albo y se juntará, y entonces será una antepasada de Bilbo y Frodo. Pues exacto. Claro.
Vamos a ver, yo digo muchas teorías y entonces alguna debo de acertar. Por estadística. Porque sea por estadística, ¿sabes? Digo tantas que al final alguna diré. Pero escúchame, apuesta sobre seguro. Mago oscuro Saruman y el extraño Gandalf y o sea, acierta seguro. No. Juega sobre seguro. Un mago azul y te sacan al otro. It's Runman no puede ser. Pero escúchame, si It's lo que... Runman. Sí. It's Runman. It's a Runman. No. It's a Runman. Eso si lo dices con 2 gin tonic encima te sale. Exacto. Yo es que de verdad que es creo terrible, que estas personas lo del plot twist lo llevan mal. ¿Visto lo de Gandalf? Sí, lo de Saruman? No saben cómo... Ya. Lo de jugar con el espectador y incumplen el pacto con el lector, que es una cosa que a mí, con Tolkien, me parece que es la palabra del señor. Tolkien, hasta donde yo tengo entendido, corregidme si me equivoco, pero yo creo que Tolkien respetaba muchísimo el pacto con el lector. Y si yo como lectora o como espectadora, me da igual porque viene a ser lo mismo, acepto que en tu mundo hay dragones, hay magia y hay, yo qué sé, flores caníbales, me parece todo bien. Respetemos eso, seamos coherentes dentro de ese universo que me propones. Y estas personas de Amazon incumplen el pacto con el lector con frecuencia. Yo tuve la sensación en este capítulo, y a mí me gustó, o sea, en general me pareció bien como más o menos cerraron todas las tramas que tenían abiertas. A mí me parece que están todas cerradas con pinzas. Hombre, un poco apresurado, desde luego, sí que es, por ejemplo, esta del extraño en 2 escenitas, ¡pum! Vale, ya está. La de Pelargir en 2 escenitas, vale, también ya está. Con las apariciones de Arondir. Sí. Bueno, eso más adelante. Lo que quería decir es que me dio la sensación varias veces que se tomaban demasiada confianza con el espectador, o sea, dices... Te estaban tangando, dilo claramente. Pero es que aparte... No, que las confianzas... es eso, es que se dan... Como tenemos confianza, hacemos esto y sacamos a Arondir como... Pero se dan patadas ellos mismos, es que es decir... Hombre, claro. Yo lo pongo clarísimo, el ejemplo, el final de la primera temporada. Es decir, ahí sale Miriel, por favor, no me cojas de la mano, que no quiero que nadie sepa que estoy ciega, ¿vale? Escena. Siguiente escena, automáticamente, siguiente escena, en la proa del barco con los ojos tapados mirando para adelante. Pero vamos a ver, eso también lo pensé. Que acabas de decir que no quieres que estés ciega, o sea, ¿qué mierda haces? Sí, yo también lo pensé. Bueno, no quería en ese momento, pero 10 minutos vale, pues ya te da igual. Es que claro, hay que explicártelo todo, Ginny. No, que cuando dice no quiero, ¿qué tal? Es cuando están aún huyendo del volcán, que están por el bosque y están huyendo hacia el barco. Después ya se supone que lo que de otra manera ha pasado mucho, ha pasado tiempo. El tema, aquí hay 2 problemas. Uno, la temporalidad. Dos. Sí. Dice yo no. Sí, en serio. O sea, básicamente tiene muchos problemillas, ¿vale? Pero sobre todo son 2, que uno es la temporalidad. No han sabido, en 2 temporadas, ¿vale? No han sabido decirte cuánto tiempo pasa de escena en escena, porque muchas veces pasan meses y a ti te parece que pasa un día y no es así. ¿Vale? Las famosas murallas de Eregion. Exacto. Lo dicen claro, lo hacen los enanos. Cuando hacen la forja, hacen las murallas. Sí. Lo dicen muy claro. Y eso, ¿cuánto tiempo pasa en hacer unos enanos en hacer una forja de 800 metros de altura? Pues deben de pasar una mala tarde. Es que claro, pasan mesecitos. Pero escúchame, antes de que empezáramos, que da la impresión de que el montaje que han hecho se han comido muchas cosas. Muchísimo. Y, vale, yo estoy a favor de pero es que al ritmo que necesitaba avanzar la serie, tenían que cambiar de humano a mitad de conversación, ¿sabes? Entonces, claro,
pues entiendo que hayan metido prisas o que hayan compactado así. Pero yo creo que los dos problemas más importantes que tiene la serie son Patrick McKay y J.D. Payne, que son los showrunners. Los showrunners. Sí, ese es el mayor problema que tiene la serie, ¿sabes? Que no tiene ni idea, vamos. Y el otro problema que también le veo es ese, es que han tenido que desechar mogollón de metraje y han recortado muchísimo. Y es que eso también lo he visto. Y es que haber hecho 10 episodios. Lo que pasa es que el contrato es como es y el contrato son 50 horas de serie. Y 50 horas de serie, pues da para lo que da. Mira, y tienen muchísimo metraje, que es lo que yo digo. O sea, cuando saquen la versión extendida de la serie, yo me la voy a pillar, porque es que debe ser la leche. ¿De verdad? De verdad. No sé yo. Madre mía. No sé yo si habrá... Bueno, tú tienes el cuarto en tu casa donde tienes los látigos y el potro de tortura y todo eso. No lo entiendo. O sea, ¿por qué motivo iba uno a coger más metraje de algo que, madre mía, el señor? No, hombre, porque la serie mola. A mí la serie me gusta. Necesita, es que con ese más metraje igual la historia estaría mejor contada. Por ejemplo, en la siguiente escena, y si os parece pasamos a la siguiente. Vale. Menor. De repente sale un papel. Sale un papel, o sea, vale, convocan a los fieles, son congregados en la corte y de repente alguien entrega un papel, no sabemos qué pone en el papel. Ni de dónde ha salido. ¿Y de dónde ha salido? O sea, claro. ¿Es un certificado compulsado por alguien? ¿Pero esto lo han enviado por fax? Y de repente dice, bueno, que Halbrand era Sauron y como lo invitó aquí la reina Miriel, todos los fieles sois traidores. Claro, la cosa es esa. La cosa que no sé, es que pienso que igual ha escrito el mismo rey, pero no se explica. No se explica de ninguna manera. No se explica claro, pero si eso da igual, si eso da igual, sí. Pero si el problema está en que han hecho una guerra civil dentro de Númenor, cuando en Númenor lo que pasa es que Ar-Pharazôn obliga a su prima Miriel a casarse con él y da un golpe de estado sin matar a nadie. O sea, y han hecho una guerra civil ahí en medio. No, pero sí que me suena que hay una guerra civil en Númenor, ¿eh? Más adelante sí que hay. Más adelante sí, pero cuando Ar-Pharazôn se encarama en el poder, no matan a nadie. Yo pienso que eso va a empezar a estallar una guerra civil y Ar-Pharazôn se va a casar con Miriel para apaciguar esa guerra civil, digamos, para los amotinamientos. Y Miriel dirá que sí para salvar a su pueblo. Y para evitar que acabarán casados. Eso sí que cuadraría en el sentido de decir, bueno, ella ama a su pueblo, que ha demostrado en la serie de las pocas cosas que han quedado claras, ella ama a su pueblo. Y ella se sacrifica por su pueblo. Eso sí que me cuadraría. Fuera canon, eso me cuadraría con el personaje tal y como lo han planteado. Ella es una mártir, en todo momento. Sí. Sí, bueno, y es que en los libros también, o sea, quiero decir, en la historia original, ella al final se deja someter por decir, no quiero derramamiento de sangre en mi pueblo. Lo que viene a ser por no discutir. Exactamente. Y ahora es lo que está pasando. Están cogiendo a todos los fieles, los están encarcelando y pues eso, y hay una especie de guerra civil o algo parecido. De represión. Represión, levantamiento, etcétera. Sí, a mí no me parece, es verdad que es un poco anacrónico, pero a mí no me parece mal que se vea ese enfrentamiento, fieles, hombres del rey. Bueno, y encabezado todo por el hijo de Pharazôn, que es como el Joffrey. Hostia, escúchame, qué sopapo tiene ese muchacho, por Dios. No supera el sopapo de Cío, ¿eh? Sí. Hombre, que no. Tiene, Este es malo y es malo y es malo. Punto. Cío gilipollas. Es que es distinto, ¿sabes? No, pero escúchame. Uno es malo y el otro gilipollas. Ahora escúchame. Hace bien malo.
Pobre Teo, pero escúchame, Teo va a la granja, Teo aprende a conducir, Teo se convierte en un Nazgûl, pero es maravilloso. No se va a convertir en un maravillosos. Vaya que no. Vaya que no. Yo creo que Cío hace muy bien el papel que le han dado, de que gilipollas, sí. Ahí está, es que es... pero Cío, ¿tenés algún hijo adolescente? Es que hace de adolescente perfectamente. Perfectamente, sí, lo hace muy bien. Sí. Y Cío ahora se está empezando a comportar. Cío ahora se está empezando a comportar. En este capítulo se ha comportado. En esta temporada se le ha visto ya más mayor, tal. Más mayor, pero si tiene una pataleta. Le ha salido bigotillo. Le ha salido bigotillo. Ya no es un crío, pero sigue siendo un adolescente ahí que le falta un hervor. Y efectivamente, es que el personaje no tiene más. El actor con lo que le han dado, pues igual va cesando un poquito en la siguiente temporada. ¿Qué men será un Nazgûl? Eso, vamos, Sí, carne de Nazgûl, eso está más claro que el agua. Sí. ¿Quién era Kemen? Recordádmelo. El hijo de Alfarazón. Ah, vale. Sí, ya está. Vamos, en una gana de que muera o de que sufra o algo. El actor lo hace bien, pero tampoco le ve mucho mérito porque simplemente le han dicho, mira, a partir de ahora es un cabrón y un gilipollas. Pero eso mola. Puedes dar rienda suelta a toda tu leche interior. Lo hace bien. Sí. Porque a mí por lo menos lo veo y me echa a echar bilis. O sea, que yo no lo veo creíble porque al principio te lo ponían ahí de buen chico, tal, y de repente de un capítulo para otro para contentar a papá ya se convierte en Satanás. Y bueno, pues vale. Pues fíjate que yo eso sí que lo veo más creíble que otras muchas cosas. Que es un Nazgûl. Y Cío no es un Nazgûl. Y aún no tiene el anillo puesto. Pero escúchame, si cantan en la... Cantaba Browin, cantaba, creo que mi hijo es un Nazgûl. Yo creo que se va a convertir en como dice tío Ganji, en el rey de los perjuros. Sí, de los perjuros. A mí eso me gustaría mucho. Sí, pero no tengo tanta fe. Está de colegueo con Isildur. Pues llegará un momento que será el mandamás de su pueblo y llegará un momento que le diga tal y se lo jure y después como es un poco gilipollas, no, vendrá su padre y dirá, pero yo le debía, yo estaba con Sauron, tal, ven, hazle caso a tu padre y eso. Y ya está, sí. Por cierto, oye, que en este capítulo, ahora que lo hablamos de Númenor, presentan a Narsil. ¿Qué os pareció? Sí. Pero mola, pero la forma que desenvaina a Narsil es tal cual Aragorn. Lo han hecho adrede, ¿eh? Lo han hecho adrede. O sea, hasta un artículo de prensa me he encontrado yo al respecto. El mismo movimiento y todo es clavado. Hay dos momentos en este episodio que recuerdan a las películas totalmente. Pero durante toda la serie están haciéndolo así, ¿eh? Están haciendo referencias constantes a las películas. Bueno, no lo hemos dicho, el Balrog es el de Peter Jackson. Es el de Peter Jackson tal cual. Sí, tal cual, lo dije tal cual lo vi. ¿Lo han copiado? ¿Se lo han comprado? ¿O porque es que es el mismo CGI? Sí. Claro, aquí lo estábamos viendo. Ya lo tenían hecho. Aquí lo estábamos viendo y cuando lo vi dije, madre mía, pero si es el Balrog de Peter Jackson. Y viste que estaba a mi lado, es que no hizo más que intentar tranquilizarme todo el capítulo. Él me tranquilizaba y yo pegaba. Teóricamente es el mismo, no como el extraño y Gandalf. Bien visto. Pues viste, me decía, a ver, tiene sentido, piensa que es el Balrog que está en el imaginario popular, que un Balrog de otro aspecto, pues igual la gente no lo habría entendido, tal cual, pascual. Y yo... Pero no, en el resumen, que fue, yo creo que es lo mejor que he visto en la serie hasta ahora. Esos 3 o 4 primeros minutos del primer capítulo de la primera temporada, que cuando hacen un resumen de la historia, salen los Balrogs peleando y los Balrogs cada uno tiene su cara y su forma, digamos, no son todos iguales, que eso está muy bien. De eso no me acuerdo, lo veré. Yo tampoco me acuerdo, ¿eso dónde sale?
Sí, la escena sale, vamos, a todo atropellado, pero nada, es 2 segundos de metraje. Mira, por aquí nos apunta ¿El primer Pablo capítulo de la que... primera temporada? Sí, cuando hacen el resumen de la primera edad y a todo trapo. Ajá. Es que Cuando tengo hablan de abierto ahora Prime Morgoth, Video con la primera temporada y estaba, por ejemplo, mirando lo de la corona de Durin Rey que estuvimos viendo, que comenté el otro día. Y pues estoy buscando ahora esa escena que comentas. Por aquí Pablo nos comenta que recordemos que John Hoare trabaja en la serie. Que igual tiene algo que... Pues sí, claro. que ver. Ese Claro. diseño Pues, entiendo que es suyo. Mira, por aquí dice J. No, dice, la cara es igual, pero las alas las ha dejado En duda. No estás mojado. Bueno, que a lo mejor saben que hay polémica con los de la sociedad Tolkien, que si tienen alas o no tienen alas. Que sí, no, y no sabían si ponérselas. A mí me divierte muchísimo ese debate, ¿eh? Me parece muy gracioso. de Pero hecho, bueno, nosotros pero en el canal nuestro, cuando hacemos las preguntas para que conocer a la gente, hacemos 3 preguntas. Una es si la pizza con piña o sin piña. La segunda es si los Balrogs tienen alas, si no tienen alas. Y la tercera es si Henry Cavill con cebolla o sin cebolla. O sea... Tengo respuesta para las 3. Me parecen 3 preguntas inteligentes y necesarias en esta vida. Efectivamente, con esas 3 preguntas tú ya sabes con quién estás tratando. Totalmente, Me gusta la pizza con piña. Mira, ahí está el Balrog, que te coma y luego sigue el siguiente. Efectivamente. ¿Sabes? Pero bueno, aunque haya ese debate en la STE sobre todo, si los Balrogs tienen alas o no tienen alas, en realidad es un debate que todo el mundo sabe la respuesta, que es que los Balrogs tienen alas de Rodinger. Y eso lo sabe todo el mundo. Que no podías perder No eso. podía. Las alas de Rodinger. Vienen con gatitos. Tiene alas y no tiene alas al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Exacto. Y es que encima, o sea, lo dice en el libro. Es un Balrog cuántico. Efectivamente. No, hombre, a ver, dice, si no recuerdo mal, en Khazad Dûm, cuando se enfrenta a Gandalf a él, pone que despliega las alas que llega desde un lado de la pared a la otra. Claro, lo que pasa es que... ¿Queréis que os lo lea? Casualmente lo tengo aquí a mano. Casualmente. Hoy sí, por favor. Casualmente lo tengo aquí a mano. Vale. En la página adecuada y todo, ¿no? Efectivamente. Dice, el Balrog llegó al puente. Gandalf aguardaba en medio, apoyándose en él la vara que tenía en la mano izquierda. Pero en la otra relampagueaba Glamdring, fría y blanca. El enemigo se detuvo de nuevo, enfrentándolo, y la sombra que lo envolvía se abrió a los lados como 2 vastas alas. Entre paréntesis, cuando algo es como algo, no es ese algo. Si un gato es como un perro, no es un perro, es un gato. Cuando una botella de plástico es como el cristal, no es cristal, es una botella de plástico. ¿Vale? Cierro paréntesis. Cuando esto es una serie como de Tolkien, ¿no? Pues, exacto, no es de Tolkien, es como, pero no es. ¿Vale? Entonces, aquí deja muy claro que el Balrog no tiene alas. Yo discrepo. Pero la cosa es dos párrafos después. Dice, el Balrog no respondió. El fuego pareció extinguirse y la oscuridad creció todavía más. El Balrog avanzó lentamente y de pronto se enderezó hasta alcanzar una gran estatura, extendiendo las alas de muro a muro. Y aquí deja claro que el Balrog sí tiene alas, porque dice bien claro que extiende las alas de muro a muro. Por lo tanto, y conociendo a Tolkien, que vamos a ver, Tolkien escribía en una servilleta algo y decía, ostras, es que esto de aquí me contradice aquello que escribí hace 18 años en otra servilleta, y el tío lo recuerda, y tiras para atrás y está la servilleta esa. ¿Cómo no va a recordar que 2 párrafos antes ha puesto que no tenía alas? Por lo tanto, esto deja claro que el Balrog tiene alas y no tiene alas al mismo tiempo. Tiene las alas de Rodinger. Ni más ni menos. Y si a todo esto le sumas que Rodinger fue vecino de Tolkien, ya
te puedes cagar. Es verdad, ¿eh? Por aquí Alfonso nos dice que Dani discrepa. Sí, yo suelo discrepar, sí. Sí, yo también. Y mira, Elena nos comenta... Vosotros discreparéis, pero la verdad es la verdad. O sea... No, yo tengo una teoría, ¿vale? Yo espero a ver qué dice todo el mundo. Cuando todo el mundo se ha posicionado, yo me posiciono en el lado contrario constantemente. Y cuando alguien me da la razón, me enfrento a él. Eso está bien. ¿Sabes? Eso está bien. La concordia, ¿eh? Es una... Sí. Soy buena gente. Por aquí Elena nos dice que es un error de traducción y Joe Chez, como no, nos dice que a las con piñas y a las sin piñas. Efectivamente. Sí, habría que leerlo en inglés, exacto. Y Henry Cavill con o sin cebolla, da igual. Da igual. Pero eso da lo mismo. Es la definición Eso da de lo da mismo. igual. Henry Cavill da lo mismo. Con cebolla, sin cebolla, con azúcar, con sal, Con da lo ajo. mismo. Es lo que digo yo. Si a mí me hubieran puesto Con a lagarto, Henry Cavill sin lagarto. como Celebrimbor, ¿vale? Yo vería la serie por la trama. La trama se llama Henry Cavill, ¿vale? Pero yo vería la serie por la trama. Mira, por aquí Jorge nos dice que el Balrog tiene la forma que quiere. ¿Eso es así? Sí, es verdad. Sí. Sí, es un espíritu Es maya. como un de demonio. teoría. Mira, aquí lo dice, es un demonio. Es un maya, es un ser divino, Es como digámoslo Gandalf. así. Exacto, como Gandalf y como Sauron. Es de la misma familia. Lo que pasa es que unos son buenos y otros son malos, pero es de la misma familia. Mi teoría personal con las Si son de alas, Anillos de Poder son malos y si son de Peter Jackson son buenos. Está claro, J ya nos lo ha solucionado. El Balrog tenía alas porque el ejército de Melkor estaba al lado uno de No otro. de otros. Dios. Ya está. Me Sí parece que hay un que querer aplastante. a Jota hay que quererlo así como es. Sí. Chicos, pasemos a otro momento. Y es un momento que a mí me ha gustado mucho. Espera un momento. Aquí Sí. hay que decir algo que sale en esta escena. Cuando le da a Narsil, ¿vale? Le dice, Miriel le dice a Elendil, recupera tu título y con esto tu destino. Eso es importante porque hasta ahora nos habían pintado a Elendil como un simple jefe de guardia, un jubilado, un capitán. o alguien, digamos, ¿no? Un capitán, un noble, ¿vale? Pero que tampoco, y no es así. O sea, vamos a ver, él está en la línea de los reyes. Lo que pasa es que está en la línea... ¿Sí? Sí, ¿no? Señor de Andunia, el feudo este que tienen en la parte oeste de la isla. Sí. Y él desciende de Elros, del mismo Elros. O sea, la línea de Elros, ¿vale? Llega un momento que Tar Elendil, el rey Elendil, que se llamaba igual que él, ¿vale? Tiene su primera hija, o sea, la hija mayor se llama Silmarie, ¿vale? Sí. Pero en aquella época las hijas no podían reinar. Las mujeres reinaban el primogénito, ¿vale? En aquella época. Después, más adelante, eso se cambió, ¿de acuerdo? Pero en ese momento reinaba el primogénito. Y entonces, en vez de reinar Silmarie, reinó Tarmeneldur. Y de Tarmeneldur fue Aldarion y Erendis, entonces ya sí que reinó Ancálime y después, al final, Miriel, ¿vale? Vale, pues de la línea de Silmarie viene Elendil. O sea, Elendil, digamos que sería si hubiera algún problema de sucesión, Elendil podría ser rey, porque Elendil proviene de Elros. Lo que pasa es que hasta ahora no nos habían dicho nada. No nos habían dicho. Era primo lejano de. Un primo Lari. Primo lejano. De Elrond, sí. Yo creo que este actor, el que hace de Elendil, es el que más parece un Dunadan, o sea... Sí. Pero porque se parece a Aragorn. ¿Eh? Porque se parece a Aragorn. No, bueno, la presencia, la voz. Pero es el que mejor presencia tiene. Bueno, mientras no nos empecemos a fijar en el chinelfo, vamos bien. Porque, vamos, el otro, el Pancho, no veas. Sí, eres
Pero vamos, quería solo explicar eso, porque en la Y Sindul parece totalmente hijo de Elendil, vamos. Sí. Casi. No sé. Mira, pero aquí Pablo nos comenta que en inglés es ambiguo lo de las alas, acaba de consultarlo. Tampoco está claro. Bueno, en fin. Mira, por aquí está el otro geek que nos saluda. No te preocupes, Serafo, hoy no tenemos vídeo, solo tenemos audio, tenemos problemas técnicos, pero he de decir que el viernes nos vemos allí en tu canal para hacer un resumen de toda la temporada, la segunda temporada de... ¿Pero de verdad vais a enfrentaros a esto otra vez? Sí. Pero con los 8 capítulos a la vez. Para haceros un monumento, ¿eh? Pero todos a la vez. Lo prometido es deuda, se lo debemos a Serafo. Nos vamos a ver de aquí al viernes, nos vemos los 8 capítulos seguidos. Tus huevos ahí. Bueno, yo no he prometido eso, yo no he prometido, yo no he firmado eso. Yo me releo mis notas y ya con eso voy que chuto. Bueno, seguimos. Decía aquel una y no más, Santo Tomás. Sigamos con las escenas, si os parece bien. Luego tenemos, ya después de la escena de Miriel, Elendil, que le entrega la llama blanca, Narsil, tenemos una escena que a mí me ha gustado mucho, una escena en Eregion, donde los orcos están atacando, donde hay una única toma, bueno, parece que es una única toma, claramente está retocado digitalmente, pero que está muy bien porque ves a los orcos cómo se van moviendo por todas las atalayas, por las murallas, para arriba, para abajo, por dentro, tal. ¿Esas escenas os habéis dado cuenta? Que Sí. Es una... Y aparte es que lo he mirado. 1 minuto 15. 1 minuto 15 de escena, pero completamente seguida, ¿eh? Seguido. No hay corte. Sí. Y es una pasada. O sea, como la cámara va... Sí. Nos va conduciendo. Al fin veo un elfo que se mueve como los elfos, ¿vale? El elfo este que está tirando flechas ahí a saco, después coge, se va corriendo, salta por encima de un techo, resbala por la cesta, cae. Es una pasada. Digo, joder, eso que no es algo exagerado, no es una legolada como tal, ¿vale? Es un movimiento natural que yo veo natural de un elfo, ¿vale? No es una legolada, no es metido por la trompa de un se sube al caballo, ¿sabes? El momento en que Legolas se subió al caballo, yo creo que no me he reído más en mi vida. En fin, ¿sabes? Bueno, yo entre el elfo que se sube, entre Legolas que se sube al caballo y que hago surf por encima de la trompa de un Mumaki, ahí está, ¿eh? No te creas. Escúchame, el bajo las escaleras encima del escudo haciendo surf mientras acribillo a 3 y le tiro el escudo para clavárselo en el pecho a otro, ese tiene eso aquel, ¿eh? Es que, si lo pensáis, Peter Jackson montó un circo. Había saltimbanquis, que eran los elfos, y payasos, que eran los enanos. Madre mía, lo que acabas de decir. No, tienes razón. Que Jorge está por el chat, que te va a matar. Os ha llamado los enanos payasos. No. Que tienes razón, es decir, verdad. El desprestigio que sufren en las películas de Peter Jackson los enanos no está justificado. Ahí está. Chicos, quería saludar así rápidamente a Asier, que está por aquí por el chat, que nos ha escrito mucho en los comentarios. Gracias por pasarte un ratito. Gracias, Asier. Hombre, está justificado desde el punto de vista de que a Peter Jackson le flipan los elfos. Le flipan. Entonces todo es poco para sus niños. Sí, hasta tal punto de ponerlos donde no tienen que estar. Bueno, pero ya le pasaba al profesor. Not another fucking elf. Bailaba. ¿Sabes? Es verdad. Not another fucking elf. Pues eso. Deja a los elfitos, coño. ¿No? Bueno. Y después de esta gran escena, ¿vale? Que hemos comentado, que es toda así seguidita, que es una pasada, se mete... Sale Mimi Galadriel y se mete por el camino secreto, que ya no es tan secreto, porque al final están esperando. Y cuando llega al final le dicen todos, ¡sorpresa! Sí. ¿Sabes? Pero no era secreto.
Secreto, pero menos. ¿Os acordáis lo que comentábamos la semana pasada? De que hay muchas maneras de hacer que una persona parezca más bajita o más alta en una película o en una serie, me da igual. Sí. Pues esta escena en la que Galadriel aparece guiando a las elfas a las que quiere salvar es una oportunidad perdida enorme en ese aspecto. Porque es que no han ni intentado que no se note que todas las allí presentes le sacan entre media y una cabeza a la muchacha esta. Ni han intentado disimularlo. Coño, aunque sea unos tacones que no le vas a ver los pies, aunque sea ponle tacón, pero dale un algo de altura. Bueno, y luego cuando lucha con el Natar ya la diferencia de altura es súper evidente. Exacto, o sea, Pero a mí queda fatal. Es una oportunidad perdida tan tonta. Pero eso sería cuidar detalles y eso no lo han hecho en toda la serie. Hombre, sí lo han hecho cosas a nivel estético. Bueno, con el guarguiche, no te fastidia, vamos. Han cuidado muchos detalles, pero después en cosas evidentes la han cagado. Han decidido que Galadriel era bajita. Igual como, yo lo siento, pero irme siempre a las películas, pero igual como Jackson decidió que Frodo era joven, no que tenía 50 años, sino que tenía pues 20 como Sam, estos han decidido que Galadriel era bajita y entonces han sido coherentes con eso. Le quita toda la presencia física al personaje. Desde luego, o sea, no... De hecho, no conozco la película. Es que Galadriel es un chiste en general en la serie. En la serie sí. Galadriel tiene muchísima presencia física. ¿No la llamaban la doncella guerrero? No, esa es Chena. Sí, la doncella hombre. La doncella viril. Algo así. Quiero decir que es una tía con mucha presencia física. Es una tía grande, es una tía potente. O sea, que tú la ves y te impresiona o te intimida o lo que sea que cause. Pero es que esta chiquilla es una risa. Es una tía guerrera y luchadora. Alguna vez en otro podcast. 1,93. Eso vale, es lo que mide. Y la muchacha esta, que no sé cómo se llama, Morfid Clark. Pues la muchacha esta, ella quiere darle, con lo que tiene, que la naturaleza le ha dado 1,50 m, pues ella quiere darle esa... Cuidado, 1,69 m. Pues mira, aún es más alta que yo. La cosa es que Morfydd Clark y Cate Blanchett se llevan 6 centímetros. Sí. Y sin embargo... no lo parece. Parece que Cate Blanchett es súper mega alta. Mide 2 metros. Mide 1,75. Cate Blanchett mide 1,75 y esta chica mide 1,69. Se llevan 6 centímetros. 6 centímetros son... Es que estaba creciendo todavía. Pero porque Peter Jackson hizo un trabajo brutal con los elfos. A nivel de presencia y demás. Y coloca la cámara de puta madre. Donde tiene que... Tú ves a Aragorn... Tú ves a Aragorn al lado de Boromir y Aragorn parece un Dunedain, un tío de 2 metros. Y el tío mide 1,75 o 1,78, no sé cuánto mide Viggo Mortensen, pero no muy alto. Es decir, y el tío parece que mide 2 metros. ¿Por qué? Porque han sabido colocar la cámara como hay que colocarla, pero eso no te tienen que enseñar. O sea, es decir, cuando te dedicas a esto debes saberlo. Pues sí. Bueno, chicos, vamos a hacer una cosita. Vamos a sortear el broche ya. Vamos a darlo ya. Y a ver quién es el más rápido de aquí de la Tierra Media. A ver, ese broche, el primero que bese a Galadriel se lo lleva. El primero que escriba quiero el broche de Lorien en el anterior episodio, en el número 152, que ahí se puede poner en comentarios, es el que se lo va a llevar. Los que estáis aquí en directo no lo hagáis. Ya lo he puesto. Ya lo he puesto. Tengo que escribir Lorien sin faltas. Tienes que poner... ¿Qué deben de escribir? ¿Qué? Me cago en los showrunners. Tienes que escribir me cago en los showrunners. Quiero el broche de Lorien. Quiero el broche de Lorien. Quiero el broche de Lorien. Y sin faltas de ortografía, por favor. Quiero el broche de Lorien. Tiene que pasar. Broche con V. ¿No? Exacto. Tiene que pasar la revisión de Tío Gandhi. Eso es indispensable. Exacto. Yo estoy aquí esperando. Bueno, seguir hablando si queréis. Yo estoy aquí controlando y os aviso. En el guión, eso. Lo siguiente después de Legion es el momento entre Teo y Isildur, que si no lo hubieran puesto nos habríamos ahorrado 10 minutos de nada.
En Eregion pasa algo interesante. Y lo único que sale medio decente es el hijo de Farazón, pero para darle una hostia, porque no vale para otra cosa. ¿Sabes? Lo ves pero y dices, ¿qué hostia le daba? Antes de eso viene Celebrimbor y Anatar, ¿no? Mira, ya tenemos ganador, no, chicos. Después, ¿no? Ya tenemos ganador. ¿Quién ha ganado? ¿Quién? Joe Chérez ha publicado Quiero el Noche de Lorel. Muy bien, muy bien. O sea que ya tenemos ganador. Nada, cuando puedas nos envías por correo electrónico info@fankingdom.es la dirección. Bien parecido. J lo ha puesto muy bien y antes. J, aquí no está. Sí, J, la ha puesto en directo. Pone quiero el chat del directo. Hostia, solo... se ha ganado uno por valiente, por valiente. Cierto. Sí. Se ha ganado uno en papel para colorear. Pero era en el comentario del anterior, hemos dicho en el anterior episodio, porque aquí no se podía poner. Vale, nada. Yo de hecho se lo he llevado, ya se lo haremos llegar cuando nos envíe la dirección. Vale, chicos, continuemos. Bueno, aquí viene... Sí, tío Andy. Sí, que... ¿Hay lo de los orcos ahora, no? Sí, en Eregion... Sí, a mí me gusta. No, hay un cambio de escena y luego vuelve otra vez a Eregion. Es cuando matan cuando Galadriel dice, dame una razón, Elfa, dice, te daré 9. No. ¡Ah, qué momentazo! ¡Qué momentazo! Estoy huyendo, que Celebrimbor me ha dado esto, que es el mayor tesoro que él ha protegido con su vida, que por Dios salva esto de Sauron. Y yo cojo y te lo ofrezco a ti, porque eres un orco que tiene cara de ser de confianza. Soy rubia y tonta. No, vamos a ver, es para salvar a toda la gente que tiene. Por la liberación de los... Miente. No sé, pon ojitos. Pero no cedas ya lo único que tienes que te permite negociar, tonta los huevos. De verdad. Que te ve un poco quemada, ¿eh? Ya os dije que tenía mucha bilis yo en esta ocasión. Pero no sé, no es para Sauron. En teoría es para Adar. Exacto. Y entonces enemigo de... Claro, lo primero dice Galadriel, que los 9 por la liberación de los elfos, entonces una vez los ha liberado a la gente que tiene alrededor, está libre y entonces va a dar y le va a proponer pues ser aliados o algo. Entonces, bueno, está claro que no, pero yo qué sé. Bueno. Vamos a lo mejor, o casi una de las mejores cosas del capítulo que ocurre justo después, que es la tortura, bueno, la muerte de Celebrimbor. A mí esa escena me ha gustado mucho. La escena de la muerte de Celebrimbor ha sido la... O sea, me da pena que maten a la divina Josefina, pero Josefina. Pero, hostia, ha sido emocionante. La escena ha sido emocionante. Sí. Cómo está usándolo para practicar tiro al blanco. A mí eso me gusta. Además, me parece propio de Sauron, tío. Sí. Mira si es emocionante que Anatar se pone a llorar. Hombre, a mí me gustó. A mí me gustó mucho. A mí me gustó. A mí me ha gustado la escena, sí. El leído que no estaba preparado y lo dejaron. Mira una cosa, os he dejado el link de la página web de Fan Kingdom, donde están todos los episodios de los Anillos de Poder, y he dejado abajo unas imágenes que quería haber mostrado en directo, pero que no va a poder ser. Y ahí veis 2 imágenes, entre ellas, pues todas las flechas que le ha metido Sauron, y una imagen que había encontrado que era bastante curiosa. Si entráis ahí lo veréis. Y había más... Era su pareja, él amaba a Josefina. Por eso llora, es verdad, tío. Es verdad. Claro, tío. Yo creo que lleva mucho tiempo ahí comiéndole la cabeza. Haciendo el chiste fácil, le dijo a Josefina, estácame, y lo entendió mal. ¡Ay, por favor! Y no, tiene pues cierta afinidad porque es un artista. Yo creo que él de alguna manera admira el arte que tiene, la habilidad que tiene.
Y bueno, pues cuando se muere dice, mira, pues he perdido un alma gemela en algún sentido. Pero como decía alguien aquí ahora en el, no sé, en el chat, la maldición o las últimas palabras de Celebrimbor son buenísimas. Dice, una traición tan pura que traiciona la mano que la forjó. O sea, le está diciendo, y esto es muy tolkieniano, ¿eh? O un elfo cerca de la muerte o un personaje cerca de la muerte que tiene clarividencia y sabe lo que va a pasar, eso sale más veces en la obra de Tolkien. Sí, más de uno hace alguna profecía de este tipo. Y es que le está diciendo exactamente lo que le va a pasar. Sí, le dice, escúchame, sombra de Morgoth, escucha las últimas palabras de Celebrimbor. Es que esto es muy Tolkien. Sí, eso es Los anillos de poder te destruirán y preveo que uno solo será tu total perdición. Uno lo ha forjado, pero exacto, tiene clarividencia. Deja al final entender que va a hacer la forja del anillo único, pero yo creo que esto es más, digamos, un pequeño momento de redención de Sauron, porque en ese momento que ha visto lo que es capaz de hacer, yo creo que conecta un poco con su inicio, es decir, que él era un ser de luz, era él, o sea, coño, él tenía un montón de nombres, todos buenos, hasta que se corrompió, vamos. Espíritu de Aule. De luz, era un espíritu de luz, o sea, es que yo creo que intentan darle ese momento de redención. A mí la escena me gusta, ¿vale? Y en el Silmarillion, creo que en algún momento dice que él quiere sanar la Tierra Media y darle un orden. Después se tuerce, pero él en realidad, en un principio, él quiere eso. Lo que pasa es que después lo hace como lo hace, que es como el culo. Pero eso es así. Y ahí y cuando en esta escena se da cuenta que no está haciendo eso, que está destruyendo, que se ha cargado, aunque se ha cargado pues con toda su conciencia, pero se ha cargado bueno, como decíais, una especie de alma gemela, a un artesano que él admiraba tremendamente, que Sauron enseña sus habilidades a Celebrimbor, pero de Celebrimbor también aprende mucho, ¿vale? Entonces, y se la ha cargado pues como se la ha cargado. Entonces, o sea, vamos a ver, esa lagrimita me ha molado, a mí me ha molado, o sea, toda esta escena. La escena lo que estás diciendo, Meldatar, se lo dice luego Galadriel, ¿eh? Cuando luego iremos ahí a ese momento, pero luego se lo dice a Sauron, lo de arreglar la Tierra Media. Curar la Tierra Media. Cúrate a ti mismo. Sí. Mira, por aquí Jorge nos dice, a vosotros también os ha engañado, es bueno el jodido. No es redención, a lo mejor la palabra no es redención, es no sé si arrepentimiento, no sé, es darte a entender que ese punto de luz que tiene dentro está ahí. Es solo que lo siente, o sea, él lo volvería a hacer, pero claro, pero le da sentimiento. A mí me da la sensación toda esta temporada de que Sauron tiene un punto que no llego a entender, pero me da la sensación de que es así, un punto como de dilema interno, que por un lado intenta ser bueno, digamos, pero por otro lado su naturaleza malvada siempre gana esa batalla. Es una derrota constante, un fracaso constante. Porque cuando se encuentra al viejo que lleva el colgante, que luego él lleva como rey de las tierras del sur, en un primer momento intenta llevarse bien con él. Luego que él le da el discurso ese de tienes que elegir la bondad y mañana volverla a elegir. Es así, todo el día, toda la vida, para siempre. Y entonces cuando al otro le cae encima el trozo de barco, la viga, ni se molesta en intentar ayudarlo, sino que ve una oportunidad de robar, de adquirir poder al final a través de un símbolo. Dice, ayúdame, espérate que te aligero la carga. Exacto. Pero él lo que hace ahí es, ve una oportunidad de adquirir poder y la coge a través de un símbolo de poder, como es el emblema de una casa de reyes. Y en todo momento yo lo que veo, y no sé por qué le han dado este giro, este arco a este personaje, no lo entiendo, pero yo en todo momento veo un intento de hacer las cosas bien
que fracasa frente a la codicia y en las ansias de poder, en todo momento, con este personaje todo el rato. Y la conversación, o sea, la conversación que tiene es que es muy buena. O sea, el rollo maltratador, porque es un maltratador de libro. O sea, has visto mira lo que te has hecho. Mira lo que te has hecho. O sea, y encima mientras le está cogiendo la flechaca esa de 2 metros y la está tirando poco a poco para abajo. Todo lo que ha hecho ha sido por ti. Todo ha sido por ti. Yo solo quería compartirlo con el mundo y ahí, o sea, y el otro, joder. Yo no veo que Sauron haya intentado hacer el bien en ningún momento. Yo creo no creo que intente hacer el bien, creo que quiere hacerlo, pero yo sí lo veo. No, él yo creo que quiere. El problema es que es un procrastinador. Bueno, ya lo haré. ya sí, eso lo tengo en deberes. Está ahí pendiente, ¿sabes? Por aquí Joe Cherez nos comenta que Sauron igual a Anakin. Bueno. Cuidado. No, para nada. Y lo que le dice Celebrimbor también es muy bueno. O sea, cuando dice, porque recuerda, a mí por lo menos, me recuerda bastante al libro del Señor de los Anillos, ¿vale? Le dice, pronto voy a acabar en las costas del amanecer, transportado por un viento que tú nunca podrás seguir. Es muy bueno, eso es muy bueno, o sea, porque, bueno, pues la gente que no conozca el gran lore de El Señor de los Anillos, los elfos, cuando muere su cuerpo, su alma va a Valinor y en Valinor está en las estancias de Mandos, que es un Valar, y ahí digamos que curan sus heridas. Después ya se pueden o no reencarnar, digamos, pero ya en Valinor, ¿no? Entonces su alma se va hacia el oeste, ¿de acuerdo? Entonces, pues eso, que Celebrimbor le dice, transportado por un viento que tú nunca podrás seguir, tú no vas a ir a Valinor. Sí. Entonces te vas a quedar aquí. Pero para que no lo sepa, que imagino que no habrá nadie en este caso, sí, Sauron pertenece a Valinor, o sea, exacto. Claro, él es de allí. Pero está encerrado. Y en El Señor de los Anillos, la muerte de Saruman, ¿la recordáis? ¿En la película o en la novela? No, en el libro. En el libro. Sí. La muerte de Saruman, o sea, Saruman muere acribillado por las flechas de los... Saruman muere apuñalado por Grima, por lengua de serpiente. Es verdad, y luego los hobbits abaten a Grima. Exacto. Sí, y entonces, cuando Saruman cae, Saruman muere, solo se ve una especie de humo que se va haciendo y va a ir hacia el oeste, pero entonces un viento lo disipa. Un viento del oeste lo disipa, lo sopla y lo disipa y no le dejan ir al oeste. ¿Vale? Y esto es lo que le está diciendo Celebrimbor. Celebrimbor le está diciendo, no vas a ir nunca al oeste. Sí. Eso es muy bueno. Sí. ¿Ves? Estos son detalles. Eso que dices, no tienen detalles. Sí, tienen muchos detalles y tienen detalles muy buenos. Pero después, con una tontería, la cagan. Pero después ponen a Josefina como Celebrimbor, sí. Mira, Josefina, que vosotros lo llamáis Celebrimbor, en la primera temporada, cuando salió, dije, ¿pero qué coño han hecho? Yo digo, ¿cómo me han puesto a este viejecito? O sea, no me gustaba nada. El actor, o sea, cómo actuó, el papel que le dieron en la primera temporada, no me gustó completamente nada. Pero en esta segunda temporada me ha ganado. A mí me parece que es brutal. El hombre, el actor, me parece que es de lo más salvable de la serie. La actuación del hombre no tiene ninguna culpa de que no hayan elegido bien en el casting, pero el hombre defiende muy bien el papel, pese al papel que le han dado, claro. Al igual que en la primera temporada, es que no, en este me ha ganado, es que me lo creo. Pese a ser un viejecito,
me creo que escogieron a Charles Edwards por eso, por ser un buen actor de teatro. Dijeron, este personaje en la segunda temporada va a estar metido en la forja, que es como un escenario, va a estar como pez en el agua, porque todas sus escenas podrían también haber salido en un teatro, y es de lo mejor de la temporada. Sí. Hace el papel que le habían dado, efectivamente, en la primera temporada no estaba muy allá, incluso al principio de la segunda tampoco, pero conforme Anatar le va carcomiendo la mente, y luego cuando despierta, en fin, la interpretación es buenísima. El personaje en sí dice, no, es que Celebrimbor no era así. De acuerdo, estoy de acuerdo. Pero tal como lo plantea la serie, el actor ha hecho lo mejor que se podía hacer con el papel. Sí, lo ha defendido muy bien. Sí, totalmente de acuerdo. Pero estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho, tío Gamji. Pero aquí veo otra oportunidad perdida. ¿En qué sentido? Ya comentábamos la semana pasada que, por lo menos para mí, en esta serie han querido humanizar en exceso a los elfos. Les han dado un rollo muy hombre, muy, muy humano. Si hubieran conseguido transmitir en una persona joven esa majestuosidad, ese conocimiento tan vasto, ese yo sé porque tengo eones de edad, pero soy joven, eso para mí es muchísimo más élfico. Joven estéticamente me refiero, ¿eh? Sí. Eso para mí es muchísimo más élfico. Han elegido a un humano, a un señor que actúa de puta madre, que nos ha vendido un personaje a las mil maravillas. El problema es que Círdan parece más joven que él y es el elfo más viejo que hay. Pues esto voy. O sea, nos han querido vender esa experiencia a golpe de edad, poniendo a un hombre que trabaja de verdad maravillosamente, que estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho, pero lo que han hecho es humanizarlo. En los humanos, ¿con qué va la experiencia? Con la edad. Pues han hecho lo mismo con el elfo. Y a mí me habría parecido mucho más chulo y mucho más élfico que hubieran puesto a una persona más joven, pero que hubieran sido capaces de transmitir esa experiencia, ya he vivido no sé cuántos somos miles de años. A mí me habría gustado mucho. Y es una oportunidad perdida. Eso pasa, por ejemplo... Pero es que, por ejemplo, fíjate, y no soy defensor de su trabajo, porque no me ha parecido un gran... Que quería comentar una cosilla, no sé si conocéis el juego Sombras de Mordor. No. ¿No lo conocéis? El videojuego, bueno, pues ahí tiene un ejemplo perfecto de un Celebrimbor, como dice Laima, joven, súper sabio, que está súper bien reconstruido. Entonces ahí, por ejemplo, tiene un ejemplo clarísimo, ¿vale? Pero el de Sombras de Mordor no es que Celebrimbor es un espíritu que desaparece. Celebrimbor tiene muchas secuencias en las que aparece él en la segunda edad, haciendo pues todo lo que está más o menos pasando en la serie. Y es joven, poderoso, y es un elfo, pues eso, como una presencia que sí que es mucho más creíble, ¿sabes? Entonces ahí podrían haber cogido ese ejemplo, pero bueno. Han cogido a Josefina al final. Ya. Es que sí, yo creo que lo comentamos. Realmente el casting para los elfos, ciñéndonos a lo que la Emma comenta, es que solo los podrían interpretar actores de hasta 30 y pocos años, y además actores muy guapos. Henry Cavill y 3 o 4 más. Sí, es que mientras los que nazcamos en este plano de la realidad sigamos siendo humanos, pareceremos humanos. De hecho, yo creo que a la muchacha esta, a la Galadriel, que no soy capaz de pronunciar el nombre de esa pobre chica, estoy segura que la han cogido porque tiene una carita, un puntito muy élfico, con la forma de los ojos, de la nariz, de la boca. Tiene un rollo muy exótico y es muy guapa. Pero yo, no la llames Galadriel, llámala de otra manera, véndeme otro personaje, invéntatelo, con todos los que te has inventado, me vale, invéntatelo. Llámala Tauriel. Por ejemplo, o Arondina, yo qué sé, ¿te has inventado Arondir? Pues ponemos a Arondina, ¿por qué no? Pero tío, Galadriel, no, me sacas del personaje constantemente. Porque tenían que poner una Galadriel, porque esto va de los anillos de poder. Pero estamos aquí sí que han querido vivir de las rentas del pasado y han dicho que son los personajes más queridos de las películas. Elrond, Galadriel y Gandalf, pues lo pongo los 3. Tal cual.
Tal cual. Pero hombre, pero es que para contar la historia de los Anillos de Poder... Pero me jodas, si es que podían haber hecho las 5 temporadas hablando de la vida de Gil-galad y habrían hecho una pedazo de serie de cojones y no han sido capaces de darle ni el más mínimo protagonismo al pobre hombre. Sí. ¿Qué coño hacía en Eregion? ¿Qué coño hacía el rey de los Noldor? ¿Qué coño hacía en Eregion? O sea, ¿qué coño hacía en Eregion? Por cierto, Laima, ¿tú qué dices siempre de Gil-galad? ¿Que te llama la atención algo de Gil-galad? Las cocochas. Las cocochas, ¿no? ¿Pero Es a qué te refieres? Me refiero a que Gil-galad, el actor Benjamin no sé qué se llama, tiene, es que claro, no me veis, pero como que le cuelgan un poquito los mofletes. Entonces, como en mi cabeza, es verdad que es mi cabeza, es mi imaginario y eso es personal, pero en mi cabeza los elfos son tan guapos, tan perfectos, tan jóvenes, tan brillantes y tan estupendos, ver un elfo que le cuelgan las cocochas, pues no lo llevo bien. ¿Sabes? Le falta juventud. Estamos con lo mismo. Este hombre no está bien elegido, no porque no trabaje bien, no entra en su calidad ni humana ni profesional. Pero bueno, pero mira, sin embargo, el agente Smith de Matrix, como Elrond, y fíjate que estaba demacrado y viejo, casi nadie lo vio mal. Yo sí, no. Pero es que tampoco me gusta Kate Blanchett. A mí Elrond de las películas no me gusta. Yo siempre lo vi como el agente Smith. Sí. O sea, yo lo vi. Es el agente Smith de Matrix, se había dejado el pelo largo. ¿Qué hace el agente Smith aquí? O sea, me va a preguntar por Thomas Anderson en cualquier momento. Cada vez que salía Elrond, a mí me sacaba totalmente de la película. Pero y ojo, porque lo hace fenomenal. O sea, es un Elrond de quítate el sombrero, ¿eh? Sí. O sea, el papel lo borda. Sí, el papel lo borda. Y dan ganas de darle de hostias con la altivez de un elfo. Mis dudas. A mí no me gustó nada como Elrond. O sea, ya, ni físicamente, ni a mí lo que tiene este actor es la presencia que tiene. Tiene una presencia muy seria, muy de en plan, como mucho liderazgo. Entonces yo creo que para el Elrond que sacaron la peli, pues le quedaba bien. A mí me gustó él cómo trabaja, pero me pasó lo mismo, o sea, me pasó con él y con Galadriel, con Kate Blanchett, me pasó lo mismo. Los vi y no me parecieron lo suficientemente perfectos, jóvenes, nariz chata, estereotipo. Mira, ya lo dije el otro día, la chica que hace de Tauriel, para mí, es muy elfa, es muy élfica. Sí. O sea, es una chica que para ser un personaje inventado, el casting me parece maravilloso. Sigamos con la serie, chicos, que nos estamos yendo, por favor. Pero es que en general los elfos que eligieron como eso, porque el Celeborn, ya ves tú lo que parecía Celeborn un elfo, los huevos de... ¿Sabes? Del elfo. Los huevos del elfo, pero en un mal día, ¿sabes? Pero por lo menos eran actores buenos, tío. Bueno, aquí... Bueno, ahí tienes a Frodo, ¿eh? Lo de actores buenos, podemos... Sí, nos lo estaban comentando por aquí que... Liberando a Wood, totalmente de acuerdo. Claro, sí, el Wood, pues eso, pues lo eligieron como Frodo. Y nada, y ya está. Ay, pues a mí me gusta el Wood como Frodo. A mí... Que todos tenemos... No me gusta que sea tan joven, pero él sí. Es claro, o sea, es muy... No, yo con este hombre, con el Elijah Wood, yo no tengo ningún problema. Yo lo que tengo problema es con el papel que le dieron. Claro, que es demasiado joven. Sí. No demasiado joven, sino que vamos a ver, o sea, era un Mindundi. Frodo no era un Mindundi. Ya, sí, 100%. Totalmente. Bueno, pero con el de Sam lo compensaron, porque Sam sí que yo creo que queda muy bien. Sí. Sí, Sam es escandaloso. Claro. O sea, pero vamos a ver. Sam es Sanatar en esta de esto. Sam es Sanatar. Y aprovechando eso, volvemos al capítulo, como decía. Ahí lo he metido bien, ¿eh? Lo he metido bien. Muy bien. Vale. Solo, mira, para cerrar la escena de Eregion, me gusta cuando entra Glug, que es el orco familiar que llamábamos, y le pregunta, ¿eres Sauron? Y él vuelve a decir, he tenido muchos nombres. Y es que realmente a él no le gustaba el nombre de Sauron, porque significa el aborrecido. Así que, claro, por eso... Y le dice,
¿cuál es el tuyo, Uruk? Diciendo, eso está muy chulo. Yo me preocupo por ti. Sí. ¿Cuál es el tuyo? Sí, los huevos de una vaca. Mira, una de las cosas que más me ha enfadado del capítulo, que más me ha enfadado del capítulo es, después de 2 temporadas en las que Adar ha sido un padre, un amigo, una ayuda, ha protegido a su gente, no sé qué, que le traicionen. O sea, me ha parecido horrible. Tú te perdiste el capítulo anterior, te lo has perdido. Son orcos. Sí. O sea, el capítulo anterior no lo has visto. Porque vamos, no, en el no capítulo anterior. El último no lo he visto. En el capítulo anterior hay 4 o 5 veces que Adar pone la venganza contra Sauron antes que a todos sus hijos. Y a toda hora le está diciendo, pero es que van a morir muchos hermanos. Pero que no es solo eso, no es solo eso, lo comentaba Jorge, perdona que te corte, lo comentaba Jorge en el capítulo pasado. Prefiere ver muertos a sus hijos antes que esclavizados por Sauron. Sí, lo tiene muy claro. O sea, le parece la esclavitud le parece mucho peor que la muerte. Dice, es que de verdad moríos antes que estar esclavizados por este espantoso pero Adar ser. no se esclaviza, ¿no? Adar es el padre, ¿eh? Y cuando de eso dice, pero tú no nos querías. Tú no nos decías que nos querías. Pero escúchame, pero si es el momentazo de la serie de todos. Papá, que me duele mucho. Tranquilo. Y le está ahí el cuchillo. Tranquilo, ¿sabes? Cuando en la primera temporada. Sí, pero entonces. Pero porque no lo puede ver sufrir. Es como pero en el capítulo anterior también veíamos cómo les hacen una especie de ceremonia a los caídos y el Adar se despide de los muertos y los llora y dice, bueno, y ahora os queman los cadáveres y dice, el fuego os acompaña a la oscuridad, tal, o regresáis a la oscuridad envueltos en fuego. Te muestran todo eso como diciendo, vale, Adar no es malo, los considera sus hijos. Hombre, es un padre, digamos, estricto, porque al final es padre de orcos, pero... pero si tiene que enviarlos a morir, le da lo mismo. O sea, y eso lo deja claro en el anterior capítulo y el elfo familiar, Grug, lo ve. O sea, es que vamos, es que se lo dice, se lo pregunta varias veces. Es que hay varias veces en el capítulo anterior. Entonces, claro, ya no... lo ponen a este orco, lo ponen como figura personal, ¿vale? De supongo que otros muchos de alrededor, ¿vale? Que sentirán lo mismo. Y en el momento que... O sea, ya no les vale como líder, ya no les vale como padre, porque se dan cuenta que el padre prefiere la venganza de Sauron a la vida de ellos. Lo prefiere. Y entonces no les sirve ya como líder. En cuanto viene Sauron de nuevo y le dice, y se preocupa por ellos, dice, bueno, se preocupa por ellos. No, eso es, o sea, lo que comentas es lo que piensan los orcos. Eso es lo que piensan los orcos. Es una manipulación más de Sauron contra, en este caso, contra los orcos, contra los Uruk. Sí. Es una manipulación. A los elfos no va a manipular a los orcos. Pero fácilmente. Y es que no hace falta que te lo expliquen. O sea, con solo decirle cuando nuevo suscriptor. Con solo decir esa frase, ¿eres Sauron? Y dice, tengo muchos nombres. ¿Cuál es y se gira y la cara que le pone dice, ¿cuál es el tuyo, Uruk? Ya ahí dices, ya lo tienes. Sí, pone carita de me interesa. Claro, ya lo tienes, ya está en el bote. O sea, yo tenía claro. ¿Cuál es el tuyo? Para saber a quién estoy mandando a la mierda. Exacto, yo tenía claro en el anterior capítulo que Adar iba a morir a manos de este Uruk. Pero es que, después de esto digo, va a morir en 10 minutos. En el momento en el que el capítulo 1 pone la muerte de Sauron destacado por los orcos, dices tú, Adar va a morir en la misma circunstancia exactamente, porque te lo han plantado ahí para decir, toma. Sí, y aparte es que es eso, es una muerte espejo. O sea,
Sí, tal cual. Sí, pero es lo que estamos hablando, que esta serie, lo que son los plot twists, no se han enterado muy bien de qué son, porque capítulo 1 llega Gandalf, pongo capítulo 1, llega Gandalf, runa de Gandalf, ¿vale? Malamente. Sí. Malamente. Y el momento estandarte maravilloso. Sí, el momento estandarte a mí me pareció una buena forma de hacerlo sin hacerlo explícitamente, que habría sido excesivamente gore para la sensibilidad actual. Y con una mano que lo levanta. Sí, está fuerte, está fuerte. Con una sola manita. ¿A qué gimnasio va? Sauron. Es que Sauron, no hace falta ir al gimnasio. Mira sus manos. Mira, aquí lo que dice Juan Reibert Cortés, estoy de acuerdo con él, y dice, y ahora que Adar no está, ya nadie va a llorar a los orcos. A mí esa parte me encantó también, y es verdad que es una posibilidad perdida. Es ver la posibilidad no, es lo que dice, lo último que dice Adar es, mis hijos, y dice Sauron, dice, ya no son niños. O sea, esto está muy guay. Ya no son un pueblo que eran, o ya no son tus hijos que podías tener recluidos en Mordor, como le promete a Galadriel ahí en su país sin molestar a nadie, no. Ahora son mi ejército, ya no son tus niños, son mi ejército y han decidido la esclavitud. Bueno, y también se puede interpretar como que no son seres que tienen sentimientos, que son como niños, sino que son guerreros y los voy a usar para lo que a mí me dé la gana. Y luego además no son, perdón, no son intrínsecamente malos, pero sí que tienen preferencia o tendencia al mal. Sí. Eso es, solo. Y luego el review que he hecho hoy sí que me permitió hacer las paces con la siguiente. Y es que cuando los orcos ya, digamos, venden su fidelidad a Sauron y van con Adar para ya acabar con él, Adar está con Galadriel, se ha puesto el anillo, se ha curado, que eso me pareció una cosa bastante guay. Muy bonito. Tenía peor aspecto cuando estaba curado que cuando estaba con la cabeza, ¿no? Pero oye, mola porque es un momento también de redención. Era un elfo un poco viejo ya y cascado. Cascado. Pues bueno, en esta serie... es del lado de las estrellas, o sea... Pero más que nada porque se ve el poder del anillo. El poder del anillo es capaz de eliminar cualquier corrupción. Claro, ahí voy. Yo entiendo que gracias al poder del anillo, él, incluso a nivel interno, también de alguna manera sana. Claro. Entonces, pero un poco sí, porque cuando le llevan al orco, le dicen, el orco familiar, que no recuerdo cómo se llama, está herido. Gru, ¿no? Como Gluk. Como mi villano favorito. No, mi villano favorito. Gluk. Pues cuando le llevan, dice, ¿el qué ha pasado? Dice, Gluk está herido, los demás, ha sido Sauron, los demás han salido corriendo detrás de él, tal. Y entonces él se inclina sobre Gluk y le pide perdón. Lo primero que hace es pedirle perdón. Y entonces Gluk abre los ojos y le dice, es tarde, es demasiado tarde. Y entonces lo apuñala. Quiero decirte, la redención de Adar es total. O sea, me pongo el anillo, me curo por dentro y por fuera parcialmente. Nunca es tarde, ni siquiera para mí. Y después le dice otra vez, es muy tarde. Demasiado tarde. Y lo mata. A mí me gusta cómo, exacto, él se ha puesto el anillo y él lo ha cambiado. O sea, eso está guay. Él le dice a Galadriel, Galadriel dice, he matado a más de tus hijos que ningún otro elfo en la Tierra Media. Dice, te perdono, te tendremos una paz duradera en la Tierra Media. Y lo está diciendo en serio. Dice, bueno, todo esto es porque, digamos, el anillo le ha puesto otra vez en contacto con su parte más élfica y simplemente quiere la paz, pero lo que no me gusta y lo que no entiendo, o sea, todo eso a mí me ha molado, ¿vale? El único pero que tengo a esa escena es efectivamente se cura, pero cuando se quita el anillo y se lo da a Galadriel, vuelve otra vez a tener las cicatrices. Eso es lo que no entiendo. Sí, porque vuelves a estar mal por fuera, pero por dentro no. Al tener el anillo puesto, el anillo te limpia la corrupción, pero tiene que estar en contacto contigo. Al quitárselo, pierde el contacto y vuelve otra vez la corrupción que tiene dentro, que es enorme. Claro.
simboliza eso. Sí, no es algo, o sea, su corrupción de tantos siglos y siglos no es algo que se pueda... Claro. Está acumulada dentro de él. Vale. En un si es momento. así, bien. Entonces, O sea, es que no lo entendía. Yo digo, ¿por qué? Yo no lo pillo. Vale. Es que no entiendas la serie normal. No, solo algunas cositas, otras cositas. Luego cuando los arcos se cargan a Adar, ¿vale? Que dice, ya es tarde, y se cargan a Adar, ahí ves a Anatar ahí, y yo creo que ahí está pensando, joder, lo que he tenido que hacer para que estos cabrones me hagan caso. O sea, desde el capítulo 1... Adrián lo acusa de eso mismo. De todo esto lo tenías planeado. Ya dice, me tienes en demasiada estima. Sí, el camino es mucho Como más diciendo, sinuoso. no, esto ha sido una carambola. Y yo, sí. Sí, le dice, el camino es mucho más sinuoso y ni yo puedo prever todos sus giros. Todos los caminos. Pero bueno, algo así. Bueno, eso es porque completamente de la serie, todo lo de Adar, lo de tener que robar a Adar a los elfos manipulando, pero, o sea, Anatar. Claro, en fin. Pero eso es como cuando sale el actor diciendo que no se enteró hasta 5 minutos antes del rodaje que era Sauron. Dice, sí. Claro. O sea, en el primer capítulo lo sabíamos todos, pero tú no. Sí. ¿Sabes? Chicos, pasemos a la siguiente escena. Volvemos a Pelargir, donde, bueno, esto ya lo hemos comentado, donde tenemos a Teo y Isildur con ese han congeniado. ficticio. Bueno, pero no hemos dicho lo de Estrid. Que Estrid también va a ver a Isildur antes de que se vaya y aparecen ahí unos besos apasionados que no habíamos visto. Sí, bueno, vimos un beso para todo el de mundo, Durin para Alisa. todo el mundo. Eso es un beso de pasión y de amor, no lo de Elrond y Galadriel. Para que lo vayáis pillando. Ya. O sea, Exacto. lo otro no, esto sí. Ya, vale. En cada capítulo ya tiene que haber un besete, ¿eh? Ya aquí... Pero es que lo otro no había sentimiento ninguno. Aquí sí. Esto es un beso. Aquí Durin le estampa un beso a Disa antes de ir a ver a su padre que está ahí cavando y está a punto de... Los que ya están liados ya no vale, eso ya... Y estos, pero bueno, al final Isildur se queda a 2 velas porque Estrid se queda en tierra y con su prometido. Pero él tiene a su caballo. Sí, pero no. Ah, bueno. Sí, pero vale. no. O sea, se queda con su prometido, pero no se queda con su prometido. Después hay un detalle. Sí, él le coge la mano y ella la suelta. Sí, ella la suelta. Sí, ella se suelta. Y lo que esto es después, ¿vale? Pero lo digo ya para que no se me olvide. Porque es en el momento de los hobbits, ¿de acuerdo? En el momento que más adelante, bastante más adelante, van a aparecer los hobbits, ¿vale? Nori empieza a decir, hay cosas que no se pueden arreglar, que se pierden para siempre. Eso entonces, lo dice Amapola, que se lo dice el señor Madriguera. Exacto. Exacto, sí. Mientras es Amapola. Mientras lo está diciendo, están saliendo escenas de todas las tramas, ¿vale? Sí, y dice, hay cosas que no se pueden arreglar, que se pierden para siempre. Sale Eregion, ¿vale? Como se está destruyendo. Sale Khazad-dûm. Sale Pelargir, ¿vale? Es cuando salen las manos, ¿vale? Y dice, hay cosas que se pierden para siempre. Y entonces ella quita la mano. Y dice, lo único que podemos hacer es construir algo nuevo. Y también sale Elendil, que se está yendo de Númenor. No, pero espera, Melatar. Cuando dice hay que construirlo de nuevo, es en el momento en el que está el momento que sale Anatar con el martillo en la mano. Efectivamente, dando a entender que va a hacer el anillo único. Claro, eso es genial. Sí. Y sale cuando dice hay que construir, lo único que podemos hacer es construir algo nuevo. Y sale con el martillo, que entonces yo hice ahí el GIF de Leonardo DiCaprio. Ahí está, el martillo. Como yo dije. Que van a construir los Silmarils y el anillo único con la misma herramienta. Eso es muy bueno también. Pues eso, por lo tanto, estos dos, o sea, están rotos. Porque ella está enamorada de Isildur. O sea, y aunque aunque se ha quedado porque no se la puede llevar,
¿vale? Pero vamos, la casa está destruida. Pero ¿eso tiene algún futuro? O sea, no, que si seguimos con la tradición, si seguimos con la tradición de la serie y los guionistas, en la tercera temporada de repente habrá muerto. No, sí, yo creo que tendrá seguimiento. Y Isildur tiene que volver a la Tierra Media, volverá con esta mujer, se casará con ella. Ni que fuera importante Isildur para la historia, tío. Claro, y entonces su hijo se llamará Valandil como en memoria de su amigo. Por el hijo de Faraón. Pero creo que tiene 3 hijos antes que Valandil. 4 hijos, sí. Bueno, pues tendrá todos da los igual. hijos. ¿Estáis diciendo que les va a preocupar el orden de los hijos? Por Dios, no les importa el orden de los anillos y las series Los Anillos de Poder. Que se mueren todos menos el pequeño, que es el que perpetúa la... Que con la excusa de que soy pequeño se había quedado en casa. Pues eso, tendrán hijos como conejos y uno será Valandil y será con esta chica. O sea, eso está más claro que el agua. En realidad en los libros no aparece quién es la madre de los hijos de... Exacto. De Isildur, o sea que podría ser. Igual es Teo, como han hecho ahí buen rollo. Ostras. No, esperemos que no. Qué sórdido, ¿eh? Sí. Sería un buen plot twist. Sí. Y aquí el Kemen ya se termina de ganar nuestras simpatías cuando le dice que a su padre lo buscan por traición, el rey es su padre, no la... Kemen pone al día en un momentito, ¿eh? Sí, sí, pero lo abraza antes, el cabrón. Lo abraza antes. Sí, claro. Es que se ¿Qué queda hostia tiene el cabrón? Con el brazo bueno, porque el otro lo tiene en cabestrillo. Sí. Y mientras lo está abrazando dice, ¡qué alegría! Y con los ojos como plato diciendo, ¡madre de Dios! Me cago en la puñeta. Yo creía que esto estaba muerto. Y ahora, y lo que dice después, dice, ala, si queréis comida, traedme madera. Dice, total, eso está muy bien. Total, solo son árboles. O sea, lo de arrasar los bosques para construir la armada. Dice, solo son árboles. Los Ents van a salir de nuevo. Sí, por supuestísimo. Sí. Nos va a dar una supuesto paliza. Que sí. Una pequeña bofetada se llevará. Hablando de los Ents, ¿os parecieron los Ents cuando salieron? Pero eso ese es otro episodio. Sí, pero eso... Acabemos, por favor, que si no, no vamos a acabar nunca. Es que aquel episodio era un patchwork y había tantas cosas... Sigamos. Hemos dejado... Gil-galad, Elrond y la quema de la Biblioteca de Alejandría. Ah, sí, esto es nada, medio minuto. Yo, a ver, me parece bien que quieran mostrar ahí pues que Elrond, su faceta de erudito y cómo él valora el conocimiento, la biblioteca de Celebrimbor. Alejandría, de Celebrimbor. Exacto. Y está muy bien eso, que salgan los orcos, que también no es muy inteligente por parte de Elrond decir, no hagas esto, por favor, no lo hagas. Sí, ¿qué quieres que no haga esto? Que tenga no sé cuántos años, ¿sabes? Lo de la psicología inversa, los elfos no lo dominan. A mí me hace gracia el orco la cara que pone cuando dices sí, claro. Claro, hombre, sí, te voy a hacer que yo caso a ti. Pero ¿qué me estás contando, no? La cara es, ¿pero qué me estás contando? La cara de orco que pone el orco. Sí. Y aquí es... Sí, perdona. No, que no los han matado porque Sauron quiere a los cabecillas vivos, pero... Arondir también es cabecilla porque está ahí y tampoco lo han matado. Ya aquí es donde sale Arondir y es cuando nos faltan 10 minutos de metraje. Saber qué ha pasado con Arondir y por qué está curado. Porque la ha clavado anteriormente, en el capítulo pasado, le había clavado una flecha por una parte y una pedazo de cacho de espada. No se ve, no se ve. Hombre, escúchame, pero se escucha. Pero es fácil, se escucha. Es fácil. Lo hizo un mago. Es fácil. No, lo hizo un mago. No, es ya, a mí me parece una falta de respeto. Está hecho de chocolate, entonces no puede morir. Claro. No, vamos a ver, ya te digo, a mí me faltan... Tengo muy claro lo que ha pasado, pero quiero que me lo digan, no quiero que me lo saquen así porque sí. Tengo muy claro lo que ha pasado. El rey Gil-galad ha ido a por él, lo ha curado con el anillo y arreando porque ya nos han dicho que los anillos curan,
¿vale? Y entonces ha cogido, lo ha curado con el anillo y arreando. Y ya está. Y ya lo cogen y se van. Si la cosa es muy fácil, ¿vale? Pero al igual que es muy fácil yo imaginármelo, me lo tienes que contar. Mínimamente. Sí, o sea, mínimamente. Aunque sea... De pasada, sí. Están hablando dos personas en primer plano y de segundo plano ves al otro curándolo, tío, sí, algo lo que sea. O simplemente Gil-galad coge y en la batalla se gira y ve a Arondir tirado y va hacia él. Ya está. Es que no me hace falta ni que lo pongas a lo curando. mejor como luego lo no hacen hace falta. Como luego lo hace con Galadriel, pues como a lo mejor dan a entender que el espectador entienda que... Ya, no, pero ahí en otros puntos del episodio dan a entender, ves algo, se ve que Galadriel cae sobre un árbol, aquí no hay nada, no hay absolutamente nada. Ya, eso es verdad, es una elipsis. Entonces... en la tercera temporada va a estar la boda de Sauron y Galadriel. Pero tienen, por cierto, ¿dónde está? Claro, el anillo lo pone Sauron, evidentemente. Que digo, ¿dónde está la almejita plateada? ¿Alguien sabe algo de él o no? Está desaparecido. ¿Vendrá en alguna batalla? ¿Aparece de repente? Sí, va a aparecer de repente. Eso sí, está más claro aparecerá en alguna batalla cuando Galadriel, de forma estelar. Claro, cuando Galadriel está a punto de morir, que esté ahí en alguna batalla ahí hasta que diga, madre mía, que nos van a matar a Galadriel, la pobre, esto no puede ser, y entonces aparecerá Celeborn con su melena al viento. Y ahí estará Henry Cavill, que aparecerá. Ahí está. Y entonces la cogerá de la cintura y le dirá, hola, mon amour, creía que me habías partido. Y le dará un besado de esos, de que sí que es un beso, no como lo de Elrond y Galadriel. Y entonces pues ya, pues ahí tendremos a Celeborn. Y ya está. Va a aparecer así. Y aparecerán los hijos de ellos y ya se casa con Elrond y todo. Exacto. Bueno, Celebrian aparece en la tercera edad, en el año 100 y pico de la tercera edad, se casa Elrond con Celebrian. Vamos a ver, estamos en la segunda edad, aún queda algunos miles de años. Tiempo al tiempo. Pero escúchame, que vamos a ver, que Durin VI es el que se topa con el Balrog. Claro, ¿sabes? porque Durin III... los tiempos se los pasan un poco por donde les viene. No, pero es que Durin III le da un espadazo, derrumba el túnel y ahora pasarán otra vez miles de años hasta que vuelvan a acabar. Y cuando le da la hostia dice el Balrog, coño, está Durin. Venga, Chicos, pasemos al siguiente escena, la lucha entre Sauron y Galadriel. A mí me gustó. Qué horror. Me gustó mucho. A mí como qué horror, fue maravilloso. Qué el momento en el que le clava... Cómo utiliza la corona, como... Claro. La corona la compro, lo demás... Pero la corona, el momento en el que le clava la corona y le dice, me hubiera gustado ponértela sobre la cabeza, pero no. Está, sí, pero se refería a la corona. Ahí está. Por cierto, la corona, ¿os habéis fijado que la herida es como la que parecida a la que le tiene? Claro, la hoja de Morgul. Claro, pero es que fijaos que la corona tiene 9 puntas. Qué bueno. No me he fijado. Claro, 9 puntas, 9 espadas. Pero escúchame, y por eso Miguel Ángel es el baranda del parque. Porque se fija en todo. Yo es que como estaba echando espumarajos por la boca no he podido ver más. A ver, es que a mí me ha parecido el tamaño, lo que hablábamos antes, el tamaño de Galadriel, es que no es Galadriel, es una petarda rubia ahí luchando con una coreografía. Pero si es una choni poligonera. Sí, no emociona la batalla, la lucha esa entre ellos, no emociona ni nada. A mí sí que me ha molado la lucha. Sí. Y cuando va cambiando de aspecto. Además, al principio le dice Sauron, dice, no quiero hacerte daño. Y él no se esfuerza en la lucha, está ahí esquivando golpes y tal. Luego ya sí empiezan, claro. Pero es como si me pongo... Pero es que es absurdo, es como si me pongo yo a pelear con un niño de 6 años, tío. O sea, qué gracia tiene. Y le dice... Sí, no, pero Fingolfin combate contra Morgoth. Entonces dices, bueno, vale, se puede combatir pero contra... Fingolfin era un guerrero.
¿Vale? Hombre, y Galadriel era Galadriel el Mirwen, también le molaba combatir, montar a caballo, la espada, sí, también sabía de eso. Galadriel también es una guerrera. Es que la gente está empeñada en que Galadriel no era una guerrera, que era una hechicera, y los únicos que le llaman hechicera son los hombres que no la conocen. Pero ella, claro, exacto, o sea, pero ella es una guerrera. Ella en la batalla en la batalla de Alqualondé, ella combate contra los Cefeanor. Ella combate contra los Cefeanor. Sí, pero, porque están atacando a su su familia. Sí, Entonces, pero no ella es, una guerrera. pero no es. Sí, pero vamos a ver, una cosa es que sepa combatir y otra cosa es que tenga el espíritu beligerante que tiene la muchacha esta. Buenos días, pues anda que tú y desenvaino la espada. Pues no, tío, o sea, no. Y la llamaban por algo la llamaban la mujer viril. O sea, no era porque parecía un tío. En esta serie la han hecho comandante de los ejércitos del norte, en el capítulo 1, temporada 1. Y dices, bueno, pues vale, pues aceptamos barco. Sí, claro, si ya a partir de ahí no, pues obviamente no, pero claro, desde el capítulo 1 te la han puesto como militar. Claro. Sí, Entonces, vale. Pero es el David Meca moderno, ¿sabes? Sí, eso en el momento momento en que se vuelve nadando de Valinor, ya teníamos que haber apagado la serie todos, es decir, ya basta. Bueno, en fin. Basta. Pero a ver, yo lo que voy es que las sensaciones no es de ver a Galadriel tal y como tú te la imaginas luchando con Annatar. No tiene esa presencia, ni mucho menos. No, pero en ningún momento la tiene la muchacha. Claro, por ejemplo, si fuese Galadriel de verdad, podrías meter ahí efectos de no llegar a ser magia, pero efectos de que Galadriel haga algo más espectacular. Pero es igual, es más adelante, no ahora. Pero es que aparte, en ese momento, Galadriel tiene el anillo y Sauron no, ¿vale? Aparte de eso, la coreografía es una basura, es decir, le pega una hostia, se cae, rueda, está tirado en el suelo, coge la espada. Cuando está el tío tirado en el suelo y se pone con la pose, dices tú, pero está caló, cabrón, o sea, mata. Sí, por favor, gracias. Sí, no, pero no es. Yo lo que veo es que no es un combate a muerte y físico de a ver quién es más fuerte y le clava la espada al otro. Es un combate de mentes. Ese combate bien especificado lo de la espada, Víctor, bien especificado lo de la espada. Pero es lo que dice, es un combate, no es un combate solo de espadas. O sea, es un combate de dominio. Es igual que el combate de Gandalf contra Saruman. No es un combate de magia. Es un combate de dominio, de voluntad. Y esto es lo mismo, es un combate de voluntad. Annatar, en el momento que se está transformando, está intentando doblegar la voluntad de ella y ella se está resistiendo todo el rato. Totalmente de acuerdo. La cara de Galadriel, cuando él se transforma en Halbrand, la cara que pone es de ya me está intentando dominar otra vez y se resiste. Te lo compro, vale. No lo mates, córtale un brazo. Cortar un brazo, o sea, estácale las rodillas para que no se pueda levantar, pero hombre. Cortarle la lengua. Y si le corto un brazo, ¿cómo hostias va a forjar el anillo? Con la lengua. Si habían matado a Isildur y no pasaba nada, si lo habían matado y da igual. Por cierto, cuando empieza a transformarse, a adoptar diferentes aspectos, a mí me recordó mucho el Terminator 2 al T-1000. Ya está el T-1000 cambiando de forma. Pero es eso, ese trozo es muy bueno. Es la lucha de voluntades que está teniendo y ella se está resistiendo en todas y cada una. Las frases que él le dice en cada transformación son frases que a ella le han dominado en algún momento, ¿vale? Cuando él es Halbrand, le dice otra vez, he sentido algo combatiendo a tu lado. Sí, y la otra se queda así y ves cómo le ataca, como queriendo decir, me he resistido a eso. Después se convierte en ella y no se me distinguía del mal que yo combatía. Y ella es más fuerte que la otra. Yo te compro lo de la lucha de voluntades, ¿vale? Porque sí es cierto que también es una lucha de voluntades, pero yo creo que falta más Galadriel ahí.
Y cuando se cae la roca y ella se cae tumbada en el suelo. O sea, un elfo de verdad no tiene reflejos para ver eso. Convenientemente colocada y el anillo, después de una caída de 300 metros, lo tiene al ladito de la mano. No. Digo cuando están los dos subidos encima del Stonehenge, ese sobre el que están peleando, y la roca colapsa y ella se cae y se queda knockout en el suelo con una caída de 2 metros. En serio, es una elfa, por favor, no es una humana, es una elfa. Reflejo de gato, no caca. Otra vez. y lo de la puerta. Eso lo quería comentar. Estoy totalmente de acuerdo a ver. con Joe Jerez. Estoy totalmente de acuerdo. Si se hubiera transformado en Henry Cavill, habría ganado de calle. Estoy de acuerdo. Ganado la pelea. Es lo más inteligente que he oído en toda la noche. A ver, Sauron le dice, la puerta todavía está abierta. Continúa intentando seducirla durante todo el tiempo. Y entonces la frase está muy bien, la puerta está cerrada, pero a ver, guionista, showrunner, ¿por qué me pones el título de un capítulo random ahí en medio? Utiliza otra frase, pero no pongas esto fuera de contexto. Porque la puerta está cerrada es el título de un capítulo del Señor de los Anillos, ¿no? Pero es que sí. Pero si escuchas la conversación sin ver la escena, te puedes pensar cualquier cosa. Sí. Vale. O sea, puedes pensar cualquier cosa. Como dice aquí Devot Ibérica, tensión sexual no resuelta. Pues, no hemos nombrado cuando anteriormente, es una escena anterior, pero cuando Anatar le llama melón a este. Sí. A Celebrimbor. Que le dice melón, ¿sabes? Melón, encima de todo lo que melón, total, melón, sí. Tío, Ganji, lo de la puerta está cerrada, ¿tú sabes por qué es? No. Nos vamos al Señor de los Anillos. Sí. Dice, te digo, Frodo, que aún mientras te hablo, veo al Señor Oscuro y sé lo que piensa, o al menos lo que piensa en relación con los elfos. Y él está siempre tanteando, queriendo verme y conocer mis propios pensamientos. Pero la puerta siempre está cerrada. Vale. Taca atrás. Vale, viene por ahí. Entonces, eso, ya lo entiendo. Y está bien hilado. Vale, sí, eso sí, ok, lo compro. Sí. Me ha pasado como lo de Lucien de los Valar, que al principio sonaba de una manera y está en los apéndices. Sí. Y es eso, todo esto en los libros, Galadriel es la única que no es engañada. Aquí en la serie ha sido engañada en todo. La primera y la que más. ¿Vale? Exacto, y la que más. Pero en la serie. La piedra la tiene gastada de tropezar, sí. Pero en la serie, Galadriel es la única que no ha sido dominada. Que entre otra forma de verlo es que no ha sido engañada. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ver, en la serie han dominado, Anatar ha podido dominar a todos y cada uno, menos a Galadriel. Galadriel es la única que se ha resistido. Bueno, ha dominado a los de Eregion, pero ya está. No a los de Eregion ha dominado. Ha hecho de ella lo que le da la gana, no fastidies. Además, la tiene enamoraica, además, encima. Aquí no. O sea, en este combate ha ganado ella de calle. Sí. En este combate de voluntades. Ella porque se ha tirado. No ha ganado ella. En este combate de voluntades. En el combate de voluntades ha ganado ella de calle. Ella no ha sido doblegada, no le ha dado el anillo. Me ha gustado también el momento final en el que Sauron directamente le habla por telepatía. Eso está bien. Porque es que eso está en los libros también. Sí. Y efectivamente, aparte de que Sauron se puede meter en tu mente, pues queda muy bien que dice, te lo voy a decir sin palabras, dame tu anillo. Pero es que yo alucino, macho, porque si son tan es que son muy retorcidos los showrunners, porque si saben tanto de los libros, por las cosas que está diciendo Meldatar, de cosas muy concretas, no sé por qué no han hecho algo mejor que lo que han hecho. Es que ahí está el tema. Es como una provocación en sí toda la serie. Es que lo tenían fácil para hacer cosas muy buenas y han hecho cosas muy buenas. La serie tiene cosas muy buenas.
Pero pues dime cuál es que yo me he perdido. En cosas. La caga mucho en cosas que dices, pero si es que lo tiene ya fácil para hacerlo bien. ¿Sabes? Cosas muy gordas. Sí. Una cosa buena es la muerte de Glug, que ocurre justo después. A mí me encanta. O sea, lo bueno será dentro de 3 temporadas que se acabe. Eso será buenísimo. Pero el típico empleado este que te viene y solo, claro, solo te trae problemas. Es que tal, es que nos están atacando los enanos, es que no sé cuántos. Y claro, ¿qué tienes que hacer? Pues darle un espadazo en el pecho. Claro. Una vez ha tenido a Sauron a los orcos, o una vez tiene su ejército, lo que ha hecho es cargarse al único que podía, digamos, abrirle los ojos a los demás, ¿vale? Sí, el único que podía, el sindicalista, que podía... Sí, el que le ha dicho, es que vamos a morir mucho de los nuestros. Exacto. Espera, tú el primero, pues listo. Se la ha cargado. Mira que vais a morir. Y ya todos están tranquilos. O sea, el otro, el que está detrás, se queda con una cara de decir, por la madre de Eru. Pues esto es lo que toca ahora. Hemos salido de Málaga y nos hemos metido en Malagón. Hombre, es que los orcos no dan una, ¿eh? No dan una. Es que son orcos. Vamos a ver. Es que además... Y además mola que muera también, porque él ha sido el primero que ha apuñalado a Adar. Entonces, pierde... De alguna manera es como que tú matas a Adar, eres el primero, el principal traidor, aunque no es verdad que es el principal traidor porque lo recoge lo que ha sembrado. Sí. Correcto. Y además instantáneamente, es karma instantáneo. Claro, no, es que Roma nunca paga traidores. Exacto, estaba pensando eso. Sí. O sea, es así. Y a mí lo que me ha faltado, porque me ha faltado, no me veis y no os lo puedo decir, pero cuando le dice Galadriel a Natar, dice, ¿deseas curar la Tierra Media? Cúrate tú. Sí, y se tira para atrás. Es que le debía de haber hecho tirarse para atrás con el dedo... Con un corte de mangas. No, con el dedo, con el dedo corazón hacia arriba, pero de las dos manos. A mí me ha faltado, en esa escena me ha faltado que Sauron dijera, esto es Eregion, y le diera una patada en el pecho. Entonces ya me habría venido arriba. Y bueno, mientras se ve que cae Galadriel, Mirdania está mirando con muy mala cara a los guionistas. A ver, pero claro, yo con muy mala cara. La primera vez no lo vi, la segunda sí que se ve el puntito, son 200 metros de caída, tampoco. No es nada. La caída previa desde el Stonehenge casi la mata. Hay un árbol que cuando cae ya, el árbol se mueve, que quiere decir que está cayendo que se está apartando, es un end y se está apartando. No, que está siendo frenada por el árbol. Y las ramas incrustándose en la cara y en los ojos y en los brazos y en las piernas no hacen nada. Pero acuérdate del Renacido, cuando DiCaprio se cae con el caballo y cae encima de un árbol que le frena un poco y DiCaprio sobrevive, así que... Vamos a ver. También. Vamos a ver. En defensa, o sea... quiero dejarlo claro, ¿vale? O sea, me parece absurdo. Pero en defensa, y esto os lo puedo decir, yo conozco a una persona personalmente, ¿vale? Personalmente, que se tiró de un 10º piso, cayó en los árboles de la Avenida del Cid, cayó después encima de un coche, cayó después al suelo y lo único que le pasó fue que se rompió la cadera. Nada más. La madre de Dios. Y esto es real. O sea, yo os lo puedo decir porque conozco a la persona y conozco a la persona personalmente. O sea, es así. Ya. Que pasan milagros, sí. Que no es creíble también, pero... Es que sé que pasa el milagro. Físicamente. Pero si tenemos que recurrir al milagro para explicar los agujeros en la trama. Ya sí, pero quiero decirte que un décimo es un décimo piso. O sea, un décimo piso son 30 metros. Un décimo piso son muchos pisos. Es un décimo piso, ¿vale? Y que empezó a caer en los árboles, rompió unas ramas así de gordas y después cayó encima de un coche y después cayó al suelo. Y el tío solo se rompió la cadera.
Pues yo el otro día bajando de la acera casi me mato, ¿te imaginas? Sí, y hay gente que se tropieza en la calle y cae mal y se la casca. Eso es así. Pero es lo que dice la Ima, es que son 30 metros de décimo piso. Esta mujer ha caído de 150 metros mínimo. Por lo menos. Tenía que haberse espachurrado. Sí, yo creo que abusan. Igual es que esta fue la primera escena que rodaron en la serie y por eso se ha quedado así. ¿No? Vamos a ver, te caes peleando con Anatar. O sea, de altura, que serán 3 metros, y te quedas en el suelo. ¡Ah, Dios mío, voy a arrastrarme a por mi espada! Después Anatar te clava la puñetera corona de Morgoth. La mismísima corona de Morgoth, que no solo te está quemando el cuerpo, sino que también te quema el alma, como luego dice Gil-galad. Te caes 200 metros a plomo, atraviesas 4 pinos y llegas al suelo en pose bonica y con el anillo al lado. Anda, tócale los huevos a la tía. Y sin una gota de sangre. O sea, tendría que estar sangrando por todos los orificios de su cuerpo, los naturales y los causados por las heridas. Efectivamente. O sea, no. Y luego Mirdania, la pobre muchacha, que Celebrimbor la empuja, instigado por el capullo de Anatar, comadreja rastera. El que la echa. Sí, exacto, pero es lo que te digo. Con telequinesis, Sí. Eso está súper. Eso a mí me parece súper chulo. Sí, y la muchacha se cae solo desde la muralla de Legion, que a lo mejor son 6 metros. Y se queda en el suelo boqueando, que cuando la matan dicen, pues menos mal, porque así le quitan sufrimiento. ¿Sabes? Y esta muchacha, 300 metros para abajo, por favor, que destellea como un copico nieve. Por cierto, podía haber hecho la misma telequinesis y haberla mantenido en el aire y no haber permitido que cayera. Lo veo, y haber recuperado en ello. No, ¿sabes lo que pasa? Que la onda expansiva de la explosión del Balrog ha llegado justo en ese momento ahí y la ha parado. Claro, of course, sí, eso lo veo, perfecto. Claro. Sí, es que no estáis atentos. Hay cosas en este episodio que no. Aquí vemos. Sí, Melata. No, sigue. No, comentar que aquí es donde Galadriel pierde los 9 anillos. Sí. Y ya vemos que de repente en la lucha por la Legión llegan por fin los enanos. Con sus ballestas. Con sus ballestas, Y sus armaduras con cortinilla en el casco. En la Tierra Media había ballestas, es la gran pregunta. Podemos seguir, por favor. Hombre, digamos por ahí. Son muy de máquinas los enanos, así que no... Mecanismos, sí. Claro, sí. Los mecanismos de los enanos son famosos. Hasta donde yo tengo entendido, uno de los grandes debates de la STE, antes del de los Balrog, fue la existencia o no de ballestas, y el debate se zanjó con que no existen las ballestas en la Tierra Media. Eso quién lo dice. Eso me enteré, o sea, eso ocurrió antes de mi entrada en la ST, me enteré a posteriori. Pero escúchame, ¿eso quién lo ha dicho? Más que nada porque Tolkien describe muchos tipos de arcos, mogollón tipos de arcos, pero nunca describe ninguna ballesta. Pero escúchame, pero si a los showrunners les vale el que no aparezca en la obra como para justificación, si no aparece en la obra es que hay ballestas. Eso sí, no se sabe que no aparece, no es que no. Vale. Oye, pero bueno, pero a todo esto, otra vez lo que dije la semana pasada, y lo vuelvo a decir, esto es otro coitus interruptus. Es vienen los enanos y se queda en nada. Vamos a ver. Sí, algo épico, Nicolás. Claro, si me traes a los enanos, me los traes bien. Y haces una batalla y que se note que han llegado los enanos y que arrasas con los orcos y me pones minutos. Y entonces... Quitas la trama de la quitas del todo y pones todos esos minutos en la batalla. No, es que por eso digo, o sea, a esta... Le faltan minutos. Yo estoy esperando la versión extendida, el montaje del director. Eso que tú dices de ahora de los enanos, la batalla, para mí eso pasa en la batalla anterior con Eregion en general. En todas partes pasa. Sí, pero si es que en el capítulo anterior, le falta 20 minutos. Al capítulo anterior le faltan 20 minutos de batalla. Una batalla en condiciones. Le falta. Y se cortó y se nota que está cortado.
Mirad lo que dicen en el chat. Pablo Nicolás Torres. Bueno, ¿puedo leerlo o no me corresponde? Sí, claro. Pablo Nicolás Torres dice: la llegada de los enanos es completamente anticlimática. En el Hobbit es épico, pero aquí, meh. Y realmente, pues es justo lo que estás diciendo tú, Melata. No, de hecho no llegan. Y luego aparece de repente un virote de una ballesta y ya dicen, ¿están los enanos? Todos pertrechados y ya puestos en su... Se oyen antes desde arriba. Se oyen los cuernos. Sí, se oye el cuerno y se ve desfilar el ejército y dice, pues este ejército son enanos. Sí. Y dice... Bueno. Durin, y dice, no, Durin está de luto. Claro, es para Durin, eso, es para decir eso. Como Durin no está, que han ido pues los de reserva, pues no le han dado protagonismo a la batalla, entiendo yo. Está pasando un momento Durin, le ha dicho. Una cosita que no hemos comentado nunca, pero que yo sí que he notado en este capítulo. Los orcos, lo dice Devotio Ibérica, que él dice, o ella, pero al final los orcos eran vampiros que echaban humo al sol un capítulo, otros amanecen y no se enteran, Adar ha inventado la crema para la playa, Sauron usa el poder de Venom. No, eso lo explica Sauron, ya no son niños y cuando son más mayores evolucionan como los Pokémon y ya como los Pokémon, ¿vale? Porque os habéis dado cuenta que a los orcos les da el sol en las batallas en el bosque. Sí, cuando claro matan a Adar están al sol, les está dando el sol y no importa. Cuando Adar muere, les está dando el sol. Porque abajo cuando en Eregion sí que con todo el humo de los incendios y los proyectiles, ahí sí, pero es verdad que arriba no hay humo que valga, así que... Pero arriba están en el bosque. Pero está lleno de manchas de sol, lleno. Me llamó mucho la primera atención, sí, la atención en el primer visual. No sé. En el primer visionado me llamó mucho la atención. Es que más lo estoy poniendo ahora. Aprovechando que no tenemos imagen, lo veo. Sí. O sea, no me he fijado, pero yo juraría eso, que están en bosque y entonces pues no les da... pero sí, lo estoy viendo en este instante. Sí. Vale. Galadriel tiene un rayito de sol sobre su cara y todo a su alrededor hay manchas de sol. Lo estoy viendo en este instante. Pues sí. Es que eres muy tiquismiqui, lo hizo un mago y ya está. Ya está, todo. Respuesta que no sabes por dónde salir, lo hizo un mago y ya está. Igual que cuando salen las elfas. Es que claro, como aprovecho que no tenemos imagen, voy chascarreando con el ordenador. Cuando salen las elfas y los orcos les hacen ¡sorpresa! A la salida del túnel, ¿sabéis lo que os digo? Sí. Ahí no hay un árbol, ¿eh? No, ahí está toda la solanera. Pues... ¿Pero está despejado? ¿O está parcialmente nuboso? Estoy los despejados. Anticiclón. Claro. Vayamos avanzando, chicos, que ya llevamos 2 horas. Lo último, Dios mío. sí. Este es el último capítulo, es normal. Espera. Y mañana para algunos es fiesta. También es normal. Claro, y nos queda poco, pero nos queda poco ya quedan, quedan 2 escenas. Poco. Claro. Yo quería comentar que me gusta el detalle cuando Gil-galad cura a Galadriel, porque además se ha visto antes también el anillo que lleva Bilia. Antes se había visto cómo escondía la gema hacia adentro, como ocultándolo, y ahora para usarlo y utilizar su poder, lo gira, saca la gema hacia adentro, y es que eso me recuerda hay una de las primeras historias de anillos que te vuelven invisible, que yo no sé si Tolkien la conocería, entiendo que sí. No sé si la narra, es un griego clásico, no sé si es algún filósofo, creo que es algún filósofo, es que no lo tengo aquí ahora. Pero narra eso, que hay, no sé si es un rey o que encuentra un anillo con una sortija. Y ese anillo te vuelve invisible, pero te vuelve invisible cuando la gema que lleva la giras hacia adentro. O al revés. Y si la giras hacia afuera, te haces visible.
Y solo se da cuenta de eso porque cuando lo lleva de esa forma, la gente que tiene alrededor habla de él como si no estuviera presente. Y bueno, me llamó mucho la atención porque eso, Tolkien no fue el primero en inventar historias sobre anillos invisibles. Y en este caso, eso, utilizaban la piedra como interruptor, hacia afuera, hacia adentro, on-off. Yo no sé si los guionistas conocían esta historia, pero Gil-galad utiliza el anillo también un poquito de esa manera. Dice, ahora que voy a utilizar su poder sanador, voy a girarlo y que se vea la piedra y que actúe su poder. Pero y llama... Perdona, sigue. No, que me gusta también el detalle que llame a Galadriel por su nombre en Cueña, ¿es? ¿Altariel? Altariel, sí. También en El Señor de los Anillos, Gandalf, el anillo lo tiene oculto. Sí. El anillo lo tiene oculto y cuando están en el barco para ir, o sea, cuando se van a montar en el barco para ir a Valinor, entonces es cuando, digamos, que se pega la vuelta al anillo, ¿vale? Y lo enseña ya a todo el mundo y entonces ven que es el anillo Naria, exacto, Naria. Entonces enseña a todo el mundo, es visible por todo el mundo ya que él lleva el anillo Naria. Mira, Elena Micelen lo comenta en el chat, el anillo de Giges. Sí, me suena, creo que es ese, exacto. Gracias. Y es que los anillos élficos tenían ese poder, se podían ocultar. De hecho, Galadriel, en el libro, en el capítulo cuando Frodo y la compañía están allí, lleva puesto Nenya, pero si ella quiere no se ve o como mucho es como una luz sobre su mano, pero no, eso lo comenta. Y creo que Frodo es capaz de verlo porque es el portador del anillo. Sí, entonces, exacto. Correcto, sí. Entonces, sí, eso entronca con lo que comentabas. Pero al final el que la... No, tío, Gandhi. Solo una cosa más. Es que ocurre justo ahora. Cuando Elrond le pone el anillo a Galadriel. Eso ibas a decir. No, pero ahora no ahora Elrond no le pone el anillo se lo pone al final. Sí, se lo pone al final. O sea, ahora él se pone el anillo. Se pone el anillo para curarla. Para curar. Sí, que he leído mal la nota. Sí. Exacto, que es cuando que Elrond siempre ha rechazado los anillos y aquí es cuando Elrond acepta los anillos como algo bueno. Sí. Y como algo que puede salvar, a los elfos. Entonces ahí digamos que enlazará con que en un futuro él pueda llevar el anillo que ahora lleva Gil-galad, claro. Es un bonito... Porque claro, yo hasta ahora decía, pues joder, pues con la manía que le tienen a los anillos ya veremos, porque tú vas a llevar uno, chaval. Pero ahora, digamos que además un buen rato. Sí. Digamos que lo explican ahora, pues eso, pues sí. salva a su gran amiga y futura suegra. Pues eso. Sí, es un momento muy chulo. Muy bien. En otras escenitas, creo que ya hemos terminado, ¿no? No queréis decir ninguna cosita más. Vale, pues vemos a Isildur que vuelve a Númenor solo, sin la chica. Oh, qué pena. Los elfos abandonan Eregion y bueno, en la página web se ve, una pena que no podamos enseñarlo. Vemos la imagen esa en la que está Gil-galad con la espada. ¿Soy yo o sois vosotros? ¿Qué? ¿Cómo? Nada, que es que se te oía como un robot y no sé si era yo o erais vosotros. Yo lo oía bien. Sí, yo vale, pues entonces era yo. Vale, perfecto, vale. Perdona entonces. Nada, tranquilo. No, decía que la escena en la que Gil-galad está con la espada, con todos los elfos arriba y abajo, que se ve el valle, el río, la catarata, pues entiendo que eso es Los Lorien. Claro. No. No.
Es Rivendell. Rivendell. Sí. Imladri, sí. Porque aparte dicen, es un refugio. Sí, es un refugio. Yo pensé en Rivendell. Es un refugio protegido por los anillos. Un santuario protegido por los anillos élficos. Como un refugio, como escondido, sí. En la web tenemos la imagen esa y al lado una ilustración de Rivendell y es, vamos, clavaico. Sí. Tal cual, sí, verdad. En ese momento es cuando Elrond le pone el anillo a Galadriel, que dices, ¿en serio? ¿En serio le hace falta esto? Ya. Y además que ella como que se emociona un momentito ahí porque me pone el anillo, él acepta el anillo, oh my god. ¿Sabes? Bueno, a mí esa escena lo que no me ha gustado es que están todos ahí con la espada gritando como que van a ir a por los orcos, ¿no? Porque están ahí eligiendo entre escudo y espada, ¿no? Sí, ¿atacamos o nos retiramos? ¿La espada o el escudo? Y sacan la espada y están todos ahí como, pues un poco muy humanizados, ¿no? Parecen más humanos que elfos, ¿no? Así todo el tiempo. A mí ese momento ya no me termina de gustar porque me recordó a los númenóreanos. Exacto. Era un absurdo. Como una a ver, ya que está bien que muestras el coraje de los elfos, que sí, eso tenían, y su voluntad de luchar, ¿vale? Sí, pero ya no sé, podías haberlo hecho de otra forma porque no termina de... Pero bueno, el plano en sí, ese plano desde arriba es impresionante. Es muy bueno, es impresionante. Me recuerda a una ilustración y no consigo recordar. Está en la página web, tenéis en la página web para visitarla. Sí, os he dejado el link. Yo digo, no sé por qué me recuerda una ilustración y no sé qué ilustración, ni de qué ilustrador, ni de nada, pero tengo en la mente esa imagen como una ilustración y no sé por qué. Pero bueno, que no es suficiente un fondo bonito, ¿sabes? Sí. Para que algo funcione. Pero, o sea, pero no es suficiente. Pero tiene mucho intríngulis también esta escena. ¿Os acordáis la semana pasada que os dije que Galadriel iba a subir un peldaño en su evolución? Sí, claro. Totalmente ha pasado. O sea, cuando dicen atacar o replegarse, dice Gil-galad. Y dice ella, ¿espada o escudo? ¿Os acordáis que al principio, en la primera temporada, Elrond le dice, depón tu espada, y ella dice, ¿y yo que soy sin espada? Sí. No quita la espada, y ahora dice, ¿espada o escudo? Y dice, rememoremos el consejo de Celebrimbor. No es la fuerza la que vence a la oscuridad, sino la luz. Es decir, escudo, dejemos la espada. No queremos la espada. Vamos a combatir la oscuridad con la luz. Es un pasito más en la evolución. Es un pasito más en la evolución de Galadriel. Y además, si os fijáis, Galadriel está iluminada completamente. No está mate como ha estado hasta ahora en toda la temporada. Porque es la única que se ha lavado. Se ha lavado, pero se acaba de caer de 200 metros. Por cierto, la han curado, la han lavado y la han puesto mona y de blanco. La han cambiado de ropa. ¿Quién ha sido? ¿Gil-galad? ¿Elrond? Entiendo Elrond, y que hay confianza ya después de lo ocurrido. Exacto, por la confianza. Ha cambiado su suegra para ver lo que le viene luego. El mismo elfo que cambió la cadena del anillo de Frodo. Cuando... El mismo. De ahí de Rivendell, exacto. Muy bien. Yo de esta escena también me surgió una duda, y es que puedo entender que estén ahí arriba enseñando la espada y como recibiendo el clamor de su pueblo, los líderes. Elrond, que está un paso hacia atrás, Gil-galad, que está un paso hacia adelante, Galadriel, que poco más o menos está a la altura de Gil-galad, porque al fin y al cabo ella es la comandante, es un personaje con cierto rango. Un pelín apenas, sí, pero un pelín. Sí. Está. El primero de todos, Gil-galad. Luego, Galadriel, un pelín
Al fondo el Ron. ¿Y quién está allí? Un soldado de pegote que no pinta nada, pero como es prota tiene que estar. ¿Quién? Arondir. Hombre. También mola Arondir, pero dices... Arondir es muerto viviente. ¿Tú piensas que es el único elfo sobreviviente de la tropa esta que estaba en Ostiriz? Así que, como es el único que queda, ha subido en el escalafón y ahora será capitán general o algo así. No, pero vale. Evidentemente. Primo hermano del rey. Sí, a lo mejor la Galadriel se pone a experimentar con Arondir, ¿no? A ver, oye, pues, tiene mucha vida por delante y el molusco plateado es mi... Y claro, y cuando venga la almeja platea, la arma. Pero porque vean un ¿cuál es tu Arondir? ¿Pero qué os pasa? Pero, o sea, ¿por qué desde la temporada 1 queréis liar a Galadriel con Tocristo? Pero escúchame, pero es evidente, porque esa no es Galadriel. Como no es Galadriel, podemos hacer lo que nos dé la gana. ¿Creéis que va a haber un cambio de guión al final, un giro ahí y dirá, no es Galadriel? No, exacto. Es Sauron. Es un mago azul. Su hermana gemela. Es Sauron. Oye, no. Bueno, que uno de los cierres es una escena con Durin que sale justo antes de Rivendell, sí, que está velando a su padre. Eso lo entiendo, sí. Y a mí sí que me gusta cómo lo salpimentan un poco con incertidumbre e inestabilidad política. Dices, que no sea tan fácil como que, bueno, ha muerto el rey, viva el rey. No. Sí. A ver, hay otros pretendientes. El hermano creo que lo nombraron en algún momento en la primera temporada. Y lo que decía, creo que era Elena Micelen en el chat, dice que entiende por qué han fichado para la temporada 3 a un guionista de The Crown, porque se ve que habrá, pues eso, intriga en la familia real, incertidumbre en la sucesión, falta de popularidad de unos y de otros, etcétera. Pues mola. Sí, pero vamos a ver, yo es que no entiendo una cosa, o sea, Khazad-dûm, ¿vale? Y dicen, bueno, decirle a los de Legion que nosotros podremos apoyar una vez más. Y coge y llega la señora Disa, ¿vale? Y dice, no, perdona, que nosotros tenemos aquí ya bastantes problemas. Y digo, claro, tenéis un barro. No, o sea, los enanos de otros reinos pagaron tributos y exige su parte del trato. Y el hermano de Durin reúne apoyos para quitarte el trono. Pero claro, tienes un Balrog. El Balrog queda como cerrado. El Balrog no sale hasta dentro de los Durins. No pasa nada. Ya, pero tienes un Balrog dentro de casa. No hay que preocuparse de eso. Está en el sótano 2 y ahí pues ya no bajas. Yo es que los veo yo los veo muy tranquilos. Es que es normal que Moria se fuera a tomar por culo. Vamos a ver, pero es que están muy tranquilos. Y te estás preguntando por qué pagaron los tributos y exigen su parte del trato, que quieren los anillos. Que por cierto, ahí es donde enfocan los anillos y está el anillo de Durin, que no sabemos. Sí, ahí está, correcto. Que prometió a Disa que no se le iba a poner. Ya, sí, pero se queda mirándolo con carita de... Se lo acabará poniendo el hermano, ya veréis. Y cuidado que cuando Durin padre abre la brecha y entra dentro de la brecha donde está todo el mithril, sí, los ojos que pone y la cara que pone Durin hijo, sí, es decir, ostras, tenía razón. Se queda con la boca abierta, dice, madre del amor hermoso, por Aule. Sí, claro, muy cierto. Pero luego dice, por lo que sea, no compensa. Sí, ya. Por lo que sea. Llámame loco. Bien, y ahora tenemos una escena muy polémica que no ha gustado prácticamente a mucha gente, que es la de... Exacto, esa.
La del gran elfo, ¿no? Ay, te la has guardado para el final. Te la has guardado para el final. Que ni la íbamos a comentar. Digo, ay, qué bien le hemos pasado. Claro, yo he dicho, hemos pasado. Yo digo, genial. Yo digo, me van a evitar esto, trago innecesariamente malo y... No, de verdad, no. No. Pasamos de ello. Lamentable. Vamos como que no está. Mal. Todo mal. Gandalf. Yo lo resumí con... Por favor, que alguien me dé una zapatilla sudada para darles. Y Tom Bombadil convertido en Ollivander, pues no. De verdad, un mago no encuentra su bastón. Es él el que encuentra, es el bastón el que encuentra al mago. Pero fíjate que yo he visto... Cambia bastón por varita y es Ollivander. No he visto ni Harry Potter, ni las películas, ni me he leído aún los libros. Y esto lo conocía. Y digo, pero si esto es de Harry Potter. ¿En serio? En serio. Pues, o sea, esta escena es todo mal. Mira, lo único bueno es la canción. La canción que... Sí, la canción. Pero... mola, genial. Muy bien. Pero innecesaria. ¿Pero por qué? ¿Por qué? O sea, si ya habías hecho un papel bastante malo, ¿por qué esa necesidad de hundirlo todo? O sea, ¿por qué quieres ver el mundo arder? ¿Vale? O sea, ¿por qué? De aquí sí que hay una cosa que quería decir. Bueno, de repente Nori dice que ahora ya cada cual tiene que tomar su camino, que ya me he cansado de ir contigo. Y yo, bueno, en fin, vale. Pero ese momento, la despedida, cómo gesticula Gandalf, cómo le sonríe y las cejas o tal. El extraño está copiado de Ian McKellen. O sea, yo en ese gesto vi a Ian McKellen al Gandalf de las películas y dice, pero tío, es que lo estás copiando ya hasta la manera de gesticular. Vale. No sé, se supone que es un producto diferente, inspirado. Te falta, no sé, operarte la cara para parecerte a McKellen. Pero es que están en todo momento haciendo referencias a las películas, pero es que no han parado. Exagerado. ¿Sabéis el comentario que dijo Ian McKellen? Pero las películas que no son, porque Harry Potter no sale... Ahí se han equivocado. Cuando dijo Ian McKellen eso de si nadie se pondrá el sombrero de Gandalf si puedo evitarlo. Por ahora no se ha puesto ningún sombrero. Es verdad. Lo ha quemado Ian McKellen. Por ahora. Pero vamos a ver, pero es eso. Volvemos otra vez a esto. Lo tenían muy bien para hacer algo bueno, ¿vale? O sea, hasta ahora, con el extraño, incluso podías decir, han cumplido con el canon, porque hasta ahora habían cumplido con el canon. Menos que viniera en meteorito, vale, eso no, de acuerdo, bien. Pero las cosas como son. Pero en los cuentos inconclusos dicen que los magos, los Istari, sobre todo creo que fue los azules, los Istalis cuando llegaban a la Tierra Media no recordaban la mayoría de las cosas y tenían que aprender por un lento aprendizaje, ¿vale? Sí. O sea, que dice que mucha gente esto le chocó y no le gustó, que fuera amnésico y que no se acordara de nada. Bueno, pues en los cuentos inconclusos lo puedes defender porque lo dice. Fueron al este, pues dices, pues pues fue al este, pues vale, pues o sea, es que lo tenían muy bien para hacerlo bien, para hacer una historia genial, para poner a los dos magos azules, para que se enfrentaran entre sí, porque hay varias versiones de los magos azules. Una versión dice que formaron religiones y cultos malvados, ¿vale? Que ahí tienes al mago oscuro, ¿vale? Y otra versión dice que los magos azules no fracasaron del todo, sino que pudieron convencer a pueblos del este, ¿vale? E hicieron frente a los pueblos del este que se juntaban con Sauron. Y entonces, porque si no, hubieran invadido los pueblos del este y la derrota
hubiera sido casi segura, ¿vale? Y gracias a esto, pues se salvaron, que sería este extraño. Entonces lo tenían muy bien para hacer algo bueno y encima ser canon y callar la boca a la gente y decir, ahí están nuestros huevos plantados, ¿vale? Y han hecho esto. Pues tienes que ir asumiendo que es ¿Y han hecho esto? Pues, o sea, no lo entiendo. Entiendo muchas situaciones que han hecho, ¿vale? Las entiendo, pero esta no logro entenderla por ninguna parte. Ríndete, no luches más. Ya está, es suficiente. No lo procrastines más, o sea, es Gandalf, ya está. No, sí, está claro. Sí, ya te digo, vamos a ver, a mí la serie me está gustando y la segunda... Ay, Dios, me ha dado algo. Sí, esta segunda temporada, para mí, personalmente, ha mejorado muchísimo la primera. Coincido. Y se está llevando esta serie muchos palos que veo injustos completamente. ¿Vale? Pero hay cosas que, como por ejemplo esto, que dices, pues los palos que te den están bien dados. Esto es así. Pues sí. Pero esta serie, vamos a ver, se está llevando palos bastante injustos en muchos aspectos. En otros no, pero en muchos sí. Las películas también fueron muy polémicas en su momento y hubo mucho hate. Lo que pasa es que no había tantas redes sociales. Exacto. Pero hubo muchísimo hate. Hoy en día las películas de Peter Jackson no sobrevivían a internet. Eso te lo aseguro. Pero es que internet hace mucha pupa. Eso te lo aseguro. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que no tiene comparación con las películas a esto que han hecho. A mí me gustan más las películas. Empiezas a coger de las películas cosas sueltas y la destruyes. Cositas sueltas. Vale, pero son detalles, no es todas las tramas. Lo que pasa es que la coges en un conjunto, y dices, hostia, es una obra maestra. Es una obra maestra. Como película es una obra maestra. Pero empiezas a coger y esto. Como adaptación también. Como adaptación es muchísimo mejor que esto, por Dios. Teniendo la obra clavada como la tienen, cuidado, que Peter Jackson tenía los libros tal cual, palabra por palabra. Aquí no. Ya te digo. Y yo por esto hoy día no sobrevivían a internet, ni mucho menos a X. El problema es que han querido meter personajes muy reconocibles, ¿vale? Pero en los apéndices que tienen los derechos es que hay un montón de historias que podían haber hecho adaptaciones, incluso una temporada para cada uno de los hechos, cambiando los protagonistas y tal, y podían haber hecho auténticas pasadas y se han dedicado a hacer esto y dices tú, ¿por qué, tío? Claro, vamos a ver. No será por dinero, no será por dinero. No. Chicos, ¿os parece que pasemos a los de récord? Porque si no, esto no se va a acabar. Vale. Hemos terminado la serie. Llevamos 3 horas, ¿no? Sí, llevamos 3 horas, hemos terminado la serie. Creo que lo hemos dicho todo. Si alguien quiere decir algo antes de que pasemos sobre la serie, el último episodio. Lo hemos dicho todo, vale. El audio, es que se ha perdido el audio un momento. Perdón, digo que si no habéis comentado alguna cosa que quisierais decir sobre el último episodio, lo decimos ahora, y si no, pasamos a los de récord, que ya llevamos 3 horitas. Yo tengo que decir que, por si no se había dado a alguien cuenta, a mí me ha encantado. Sí, bueno. Nos lo has dejado clarísimo. A tus 1,96 de altura les ha encantado la serie. Sí. A ver, habíamos hecho una encuesta y dejar que actualice, creo que gana el 53% aproximadamente de que sí les ha gustado. Sí, 53%. Uy. Vale, es la mitad más uno. ¿Pero qué clase de gente invitáis aquí? No, 40 y un 5% que nos escucha, pero no han visto el episodio y la serie posiblemente. Uy. ¿Qué clase de gente habéis invitado al directo, por favor? Pues...
elección. Tenías que rellenar una encuesta. Y si salía que sí, que te gustaba, podías venir. Ah, vale. Quiero agradecer a todas las personas que se han pasado por el chat, que nos están escuchando, nos han escuchado, nos van a escuchar. Gracias de verdad a todos. Voy a tirarme media hora más aquí nombrándolos a todos. Lo pondremos en el episodio cuando tengamos tiempo para que lo sepan. Y nada, vamos a pasar ya automáticamente a los de récord. Muchas gracias a Aldarion, Tío Gamji, Ginit, Laima, Meldatar y a mí mismo, ¿por qué no? Claro que sí. Aldarion, sí. Y Jorge, que se ha tenido que ir prontito, pero que sí, Aldarion, que sí. Bueno, pasamos, chicos, a los de récord. Gracias, de verdad, muchos besos. Y bueno, se acaba la serie, pero no se acaba el podcast. Aquí seguiremos con más cositas, ¿eh? No nos dejéis, seguirnos y darle a me gusta. Y recordad que este viernes tenemos el directo en el otro Geek, no os olvidéis, ya os pondremos los enlaces por las redes sociales. Muy importante. Ahí vamos a hablar de lo que no hemos hablado aquí ya. ¿Algo? Venga, chicos, gracias. Besitos, Vamos a hablar de los Chao, María. Chao.